Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Aquí venimos contando, usted lo sabe, que el rasgo mayor de nuestras sociedades europeas en los últimos años es que de repente el poder empieza a trabajar contra el pueblo. Y esto que se ha ido viendo de forma, en fin, con señales más o menos difusas desde hace algunos años, ahora mismo está estallando con toda nitidez. Está pasando en todas partes, Inglaterra está hirviendo y en España se ha visto de forma trágicamente clara con el asunto de la violación de Hortaleza, donde el delegado del gobierno en Madrid ha salido para decir que hay que proteger a ese mena violador porque hay que defender el interés superior del menor. No el interés superior de la menor violada, que ese interés superior no le importa nada, no ese es un interés inferior, el interés superior del violador. No el interés superior de la ciudadana española, no, el interés superior del extranjero. No el interés superior del menor legal en España, no, el interés superior de un ilegal. Bueno, es un auténtico disparate, pero no es un disparate aleatorio, no es que alguien se haya equivocado, no es que le haya dado mucho el sol este verano en la cabeza. Es que el poder está trabajando exactamente en ese sentido. Y esto cambia completamente la idea que teníamos sobre la democracia, porque resulta que el pueblo ya no cuenta, cuenta el poder, nada más. Y el poder está trabajando cada vez de forma más manifiesta contra ese pueblo que le sustenta. Esto hay que subrayarlo una y mil veces porque es el signo mayor de nuestro tiempo en todas las sociedades europeas. El poder adopta políticas y se obstina en seguir adoptándolas que manifiestamente lesionan de forma objetiva el interés concreto, directo, material de los ciudadanos. Lo hemos visto también con el asunto de los incendios, como antes lo vimos en el caso de la Dana. La gran pregunta ahora mismo es esa: ¿qué le está pasando al poder y también qué le está pasando al pueblo? Al delegado del gobierno sabemos lo que le pasa, es un sicario de un poder que trabaja contra el pueblo al que debería defender. Ojo, porque cuando un poder renuncia a proteger a su pueblo, pierde toda legitimidad y por tanto el pueblo tiene todo el derecho del mundo a derrocarlo. Esto es un clásico de la teoría política. Nos seguiremos, no sea que nos apliquen algún tipo de ley que se saquen de la manga. Pero es muy importante subrayar esto. Estamos entrando en una fase de plena injusticia institucional y vivir en un régimen de injusticia es sencillamente insoportable. El poder lo sabe, ahora hace falta que el pueblo también lo sepa. Esto ocurre por unas políticas de inmigración masiva y, en definitiva, de un efecto llamada brutal que dice a toda África que aquí puede venir todo el mundo. Y terminamos el verano exactamente igual, como la violación brutal de una niña de 14 años. ...21:48, 20:48 en Canarias. Que sepa usted que Pedro Sánchez se ha plantado con un par en la redacción del Financial Times en Londres para pedirle explicaciones por esa portada en la que se hablaba de la corrupción de él y de su mujer. O sea, ha perdido el juicio por completo. Lo cual todavía hace más grave el asunto de que nos gobierne un poder que trabaja contra nosotros. Es que además es un poder demente. En fin, bueno, hoy tenemos muchas cosas que contar, empezando por la que usted está esperando. Titulares. Efectivamente, esta es la primera, que está ya con nosotros aquí en el plató del Gato al Agua, Santiago Abascal, que abre el curso político en este programa, un curso político que iba a decir que se presenta lleno de incertidumbres. La verdad es que no, se presenta lleno de incertidumbres y todas siniestras. Ahora la gran pregunta, lo que todo el mundo se está preguntando, bueno, ¿y qué hacemos? Pues eso va a ser fundamentalmente lo que le vamos a preguntar. ¿Cómo salimos de aquí? En materia de inmigración tenemos que insistir, hay que insistir permanentemente porque el poder insiste en ignorar la alarma social. Ahora el gran problema para el discurso del poder es que no solo el gobierno, es toda la
casta político-mediática, jurídica también, que es el poder real, y económica, y sindical, todos a la vez. En fin, que el problema es que la gente protesta cuando la violan, claro, y eso no se puede consentir. Venga, hombre, hablaremos de esta historia. Si nada lo remedia, el viernes Su Majestad el Rey hará el papelón de su vida, que en fin, digo yo que algo podría mover, aunque sea una ceja, ¿no? Pero bueno, abriendo el año judicial en presencia del fiscal general del Estado, que está ya en el banquillo. O sea, es una cosa de locura. Por cierto, he aprovechado toda la artillería mediática del gobierno para seguir atacando a los jueces al mismo paso que Pedro Sánchez. Ha salido Patxi López, dice, Patxi López también, ¿sacó usted aquello que decía la madre de Pagazaurtundúa? De harás y dirás cosas que nos helarán la sangre, Patxi, llamando a las cosas por nombres que no son. Bueno, se quedó corta la pobre mujer. O sea, hay que ser sinvergüenza. Contaremos esta historia. Hablaremos de presupuestos. Es evidente que Pedro Sánchez va a hacer lo que le manden los separatistas. Agárrese, o sea, póngase cubierto. Nos puede pasar lo peor. De momento ya hemos sabido que la famosa condonación de la deuda es una estafa gigantesca, porque en el mismo texto que la promulga prohíbe expresamente recurrir a esos intereses que se van a ahorrar para gastarlos en gasto social. Están engañándonos como a chinos, o pretenden. En fin, no les saldrá. Hablando de chinos y por abrir página internacional, perdón por el retroécano, nos iremos a la cumbre de Shanghái. Aquí no lo sabemos porque vivimos en un mundo cada vez más umbilical, pero hay una cosa que se llama Organización de Shanghái, que empezaron a mover Rusia y China hace ya fácilmente un cuarto de siglo y que ahora ha retomado una nueva importancia. En Shanghái se han reunido todos, China, Rusia, India, en fin, y mire, ¿qué quiere que usted le diga? Son más que nosotros. Habrá que saber qué es lo que dicen, ¿no? Lo veremos. Eso lo veremos en compañía de nuestros contertulios de esta noche, a los que enseguida presentaremos. Pero antes, y como estaba anunciado, tenemos que recibir, además muy agradecidos por escoger esta cadena para abrir el curso político, a Santiago Abascal. Muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias a vosotros. Hay jueces que hacen política y políticos que tratan de hacer justicia, porque Vox está personado en todas las causas de corrupción contra el gobierno. No, lo que hay es un tirano que pretende mandar a los jueces, pretende mandar a los periodistas, pretende terminar con la oposición y que pretende también, parece que, mandar a la prensa internacional presentándose en las redacciones para pedir cuentas, ¿no? Creo que lo tiene muy difícil. Creo que la huida hacia adelante de Pedro Sánchez no augura nada bueno para él y a los españoles nos debe poner en alerta porque es cada vez más peligroso y va a hacer todo lo posible por resistir. Yo creo que esa última noticia de que el presidente del gobierno se ha presentado en la redacción de un medio extranjero para protestar por una portada que afectaba a su mujer, que está siendo juzgada en los tribunales españoles y que está imputada por diversos delitos, demuestra qué tipo de personaje está en estos momentos en el Palacio de la Moncloa. Todas las instituciones pretenden manejarlas, como maneja el Parlamento, dando órdenes a la presidencia del Parlamento Nacional para intentar amordazar a la oposición. No nos dejan ni bromear. Yo me he dirigido al presidente del Gobierno repetidamente como majestad y he sido reprendido por la presidencia del Parlamento diciéndome que eso solo estaba reservado para el rey, que yo no podía dirigirme hacia el presidente del Gobierno. Dice, ya lo sé, pero usted no me va a prohibir la ironía. En fin, están dispuestos a todo y yo creo que tenemos que ser conscientes. Creo francamente que los españoles ya lo son, teniendo en cuenta las dos legislaturas que hemos padecido, las mentiras con las que accedió al poder en la primera, creo que con un mandato completamente ilegítimo, y el modo en el que ha accedido al poder en la segunda, con una amnistía absolutamente inconstitucional, comprando una investidura y por tanto con un mandato que creo que es ilegal. Pero claro, ¿de quién depende? La Fiscalía. ¿De quién depende el Tribunal Constitucional? Hablando de la Fiscalía. El viernes es la inauguración del año judicial. Parece que hay movimientos dentro de los jueces y de los fiscales para hacer algún tipo de demostración. Ya veremos cuál. El señor Feijóo ha dicho que no va a asistir.
lo que tiene el PP es que siempre es un poco cagapoquito. Entonces no ha dicho que no va a ir para protestar, sino porque tiene una cosa con Ayuso y entonces no puede ir. Bueno, yo no sabía que Feijóo había sido invitado a la apertura del año judicial. ¿A Santiago Abascal le han invitado a la apertura del año judicial? Pues la verdad es que me lo he preguntado cuando he leído que el señor Feijóo no iba a asistir. Yo no recuerdo haber sido invitado durante estos años. En todo caso, nosotros no hemos asistido a los eventos institucionales de estos años ni a la celebración de la Constitución, porque hay que hacerlo junto a aquellos que están destruyendo la Constitución. Y por lo tanto tampoco queremos asistir a este tipo de eventos. Y menos aún teniendo en cuenta cómo el Partido Popular y el Partido Socialista se reparten los cargos en los tribunales, en el Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional. Yo creo que el problema del Partido Popular no es solo de debilidad, es de estafa. ¿Qué está protestando el señor Feijóo? Si ha pactado el reparto del Consejo General del Poder Judicial con Sánchez, si el Partido Popular se ha repartido el Tribunal Constitucional con Sánchez. He leído que ya no quieren recurrir al Constitucional porque Cándido Conde Pumpido, según dice el Partido Popular, es el Negreira de la política. Si lo han puesto ellos. Si el Partido Popular ha votado a Cándido Conde Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional. Entonces el problema es que tenemos una mafia en el gobierno y una estafa en la oposición. Y Vox no va a ser cómplice de ninguna de las dos. Vamos con el tema de la inmigración, porque si ha habido uno de los... Bueno, ha habido muchos elementos que Vox sacó al debate público cuando eran intocables y que ahora se han convertido ya en... Y vamos a hablar de varios de ellos, por cierto. Se han convertido ya en objeto común de debate porque son la realidad. Y el fundamental ha sido el de desde mi punto de vista, el de la inmigración, sobre todo por el patetismo con el que se está manifestando en la sociedad española en los últimos días. Hace solo apenas 10 días, en fin, teníamos un discurso absolutamente apabullante por parte del poder contra Vox, contra las palabras de Santiago Abascal acerca del Open Arms, etcétera, y rápidamente todo eso se difuminó por el efecto trágico, lamentabilísimo, de la violación de Hortaleza, que solo es en realidad un caso más de los muchos que están ocurriendo. La pregunta es si eso tiene arreglo. No preguntaré lo del Open Arms porque ya se ha hablado mucho sobre ello. Lo que sí que quería preguntar es políticas concretas, es decir, ¿cómo se arregla esto? Claro, el arreglo no es fácil y nosotros no seremos los que digamos que el arreglo es fácil, porque el destrozo hecho con estas legislaciones durante 30, 40 años nos ha colocado en una situación de absoluta indefensión. Y hoy vemos a algunos protestar un poquito cuando son los responsables de esas políticas. Por lo tanto, lo que hay que hacer es cambiar radicalmente las políticas que se han hecho desde el inicio, desde el punto de vista de la defensa de las fronteras, desde el punto de vista de la devolución de quienes entran ilegalmente, hacerlo en caliente, en templado, en frío o como sea necesario, desde el punto de vista de la vigilancia de nuestros mares, desde el punto de vista de la persecución de las ONGs que colaboran con el tráfico de seres humanos y que se enriquecen de esa manera, desde el punto de vista de la deportación de quien está ilegalmente en nuestro suelo, es decir, de quien ya ha cometido un delito para entrar en nuestro país, desde el punto de vista de quien, siendo legal, comete delitos en España y debe ser expulsado también. Claro, algunas de estas cosas ya las dicen las leyes. El problema es que tampoco se ponen en marcha. Que después, esos que tienen una orden de deportación no son deportados. Y vemos que andan por la calle y que vuelven a cometer un delito. Es el caso del violador de Hortaleza, que dicen que tiene 17 años. No lo sabemos. Entre otras cosas porque la señora Ayuso se niega a hacer las pruebas de edad, igual que el señor Mañueco, a esos que llaman menas. El problema es dantesco. ¿Qué hay que hacer? En primer lugar, mandar un mensaje distinto a las mafias del tráfico de personas y a las ONGs. Yo por eso dije el otro día, ese barco hay que confiscarlo y hundirlo. Porque ese es un mensaje muy claro. Que cuando llegue a las mafias y a las ONGs que colaboran con las mafias, pues probablemente se piensen 2 veces venir a España. No hace falta hundirlo, se puede poner el barco en el sentido contrario. Desde España a Marruecos, a Argelia, a Mauritania, o donde haga falta para devolver a todos los que vienen ilegalmente. No, es que no los quieren aceptar. Digo, ¿quién? ¿Marruecos? ¿Con quien España tiene esas excelentes relaciones? Especialmente el presidente del gobierno después de cambiar su posición sobre el Sáhara. ¿Marruecos? ¿Con quien Europa tiene esas excelentes relaciones, financiando muchas de las infraestructuras que necesitan los marroquíes desde el punto de vista de los regadíos y de cosas que aquí ya ni se permiten? O sea, resulta que Marruecos se niega a acoger a sus propios menores. ¿De qué estamos hablando? Lo que tenemos es unos políticos incapaces y traidores, en España y en Bruselas, que son los responsables de estas políticas, y hay que decirlo.
La solución no es fácil, y el que diga que es fácil miente. Pero algunos tenemos voluntad de solucionarlo y de empezar a cambiar las cosas. Y hay que hacerlo, creo que sin remilgos, con una valentía extraordinaria y diciéndole a la gente la verdad. ¿Que hay leyes que impiden las deportaciones? Habrá que cambiar esas leyes. Y el que no las quiera cambiar, que lo diga. Y si no, que pregunten a los españoles si quieren cambiar esas leyes. O que pregunten a los europeos, porque no preguntan a nadie. Y hemos visto que de todo aquello que acusan a Vox para llamarnos xenófobos, cuando preguntan a los españoles en las encuestas, y lo dicen periódicos no muy amigos, resulta que el 70-80% de los españoles están con nuestras posiciones. ¿Por qué no lo consultan en un referéndum para cambiar esas políticas? Bueno, yo creo que hay que hacer tanto que es difícil contestar a esta pregunta, que es muy compleja realmente. Otro asunto de los que Vox desde el principio había planteado, contracorriente del debate público, y que ahora empieza a ser contemplado como algo que efectivamente hay que hacer, es la cuestión autonómica. Vox desde el principio iba con un discurso anti-estado de las autonomías, contra el estado de las autonomías, o al menos de rectificación del estado de las autonomías. Mucha gente no lo entendía, daba la impresión de que España era consustancialmente autonómica, pues lo que ha conseguido construir la cultura política de ese último medio siglo. Pero desde la riada de Valencia hasta los incendios de este verano, cada vez más gente ha visto objetivamente que el estado de las autonomías no funciona. Es decir, que hay problemas objetivos de funcionamiento. ¿Son problemas del modelo? ¿Son problemas de los políticos? ¿Es posible hacer las cosas de otra forma? ¿Hay que modificar el sistema de las autonomías? ¿Hay que eliminarlo? ¿Hay que readaptarlo? Bueno, son problemas derivados del modelo y derivados de los políticos. ¿Qué hay que hacer? Yo creo que todo el mundo conoce nuestra posición contraria a este modelo de las autonomías, que nos arruina, que nos enfrenta, que nos divide y que se ha convertido en ineficaz. Claro, porque aparentemente la cuestión competencial está muy clara cuando no hay problemas. Y en cuanto hay un problema, la cuestión competencial se convierte en una maraña inexplicable y la competencia no es de nadie y la responsabilidad no se sabe de quién es. Y nos encontramos autonomías gobernadas por el PP ante una situación absolutamente dantesca en Valencia, con una riada que provoca una cantidad enorme de muertos y unos incendios terroríficos en los últimos días, y resulta que esos gobiernos no quieren pedir la ayuda al gobierno central, y el gobierno central no quiere dar la ayuda, porque prefiere que la gente se ahogue o que el monte se queme y los pueblos se quemen, con tal de echar la responsabilidad a otros. Entonces yo creo que la responsabilidad es compartida. Y lo que demuestra es que cuando hay esas dificultades competenciales y hay partidos de distinto signo, el sistema no funciona. Mientras tanto, los españoles abandonados, ahogándose y muriendo. Y luego, claro, con una responsabilidad compartida que va más allá del modelo, y es la de las políticas que nos llevan a estas situaciones. Tanto en Valencia, donde se niegan a limpiar los barrancos, como se niegan también a construir las infraestructuras de presas que estaban previstas, como en lo relativo a los incendios. Prácticamente imposible limpiar los montes, queda prohibido, imposible hacer cortafuegos. ¿Y luego qué pasa? Que cuando se prende la mecha, los incendios son imparables. Y sale luego el terrorista climático que tenemos por presidente del gobierno a decir que esto es culpa del cambio climático. Pero delincuente, si hay 100 personas detenidas o investigadas que han prendido fuego. El problema es que el fuego corre más por las políticas verdes del Partido Popular y del Partido Socialista, que las pactan en Bruselas y aquí hacen como que se pegan. Y el problema es que la gente se ahoga más por las políticas verdes del Partido Popular y del Partido Socialista, que las pactan en Bruselas mientras aquí hacen que se pegan. Esto, por cierto, nos lleva a otro elemento de los que Vox venía planteando y que también era tabú hace unos años y que ahora mismo prácticamente es una convicción general en el pueblo español, que es la desconfianza hacia las políticas comunitarias en Bruselas. Hace muchos años era algo intocable, no se podía cuestionar que de Bruselas viene la luz. Hoy, tanto por las políticas agrarias como por las políticas climáticas, que en el fondo responden al mismo patrón, cada vez hay más gente que desconfía de esas políticas. Vox es un partido euroescéptico, es un partido eurófobo, es un partido que tiene políticas alternativas desde el punto de vista comunitario. ¿Aplicaría otras políticas contra lo que eventualmente pudiera decidir la Comisión Europea? Vox es un partido de patriotas españoles que tienen aliados en Europa y un partido de gente que siente que Europa es nuestra y que Europa existe porque los españoles la hemos defendido. Nosotros no tenemos ningún problema con Europa, tenemos problema con un sistema político europeo que nos está condenando. Pero claro, cuando hablamos de las instituciones europeas, de los burócratas de Bruselas, a veces la gente dirá, ¿pero quiénes son esos? Pues el PP y el PSOE, que gobiernan en Bruselas.
el PP y el PSOE, que gobiernan desde hace 30 años en Bruselas. Y algo más se debe saber. Hay alternativas a ese gobierno y a esos pactos, porque ahora mismo hay una mayoría alternativa en el Parlamento Europeo, que es la de Patriots, conservadores y reformistas, y el Partido Popular, que podría pactar con esas fuerzas políticas de las que nosotros formamos parte, en el caso de Patriots, y hemos formado parte de conservadores y reformistas y seguimos manteniendo una gran relación. Y esas fuerzas, junto al Partido Popular, si el Partido Popular quisiera, habría una mayoría que podría cambiar las cosas. Pero el Partido Popular no quiere. El Partido Popular quiere pactar con el Partido Socialista. Y lo demuestra en Bruselas, lo demuestra en Alemania. Cuando en Alemania puede haber un cambio y se pueden empezar a cambiar las cosas, lo que hacen es demonizar al segundo partido de Alemania, Alternativa por Alemania, y pactan con los socialistas y los verdes. Y no solo eso, mienten durante la campaña electoral. El canciller alemán dijo que había que cerrar las fronteras y deportar a quien entrara ilegalmente en Alemania, y al día siguiente de conocerse los resultados y ver que podía pactar con los socialistas, afirmó de manera explícita que todos habían dicho en campaña que eran partidarios de cerrar las fronteras, pero que en realidad ninguno estaba de acuerdo con eso. Yo recuerdo los tiempos en los que veíamos aquí las noticias que había dimitido un ministro en Alemania porque había una frase de su tesis doctoral plagiada. Ahora te mienten directamente a la cara en las elecciones, te lo dicen al día siguiente y te fastidias. Entonces, has empezado a hacer un editorial sobre el poder. Ese es el problema, que ya han perdido por completo el respeto a los pueblos. Y todos son presos de unos intereses y de una élite de la que forman parte, que nos quiere llevar por otro lado sin preguntar nada, sin preguntar sobre políticas migratorias, sin preguntar sobre políticas verdes y sin preguntar sobre políticas de género, que son, por cierto, las políticas a las que ha hecho referencia hoy el presidente del Gobierno cuando se ha sentado con Starmer. Ha dicho, esto es lo que nos une, y las ha mencionado, y es lo que le une también con el Partido Popular en Bruselas. Está muy bien eso de la colusión popular socialista, porque parece que tiene mucho que ver con la continuidad de las políticas económicas en España en los últimos 50 años, muy en particular en el hecho de que hayamos renunciado a una producción industrial propia, etcétera, ¿no? Daba la impresión de que estábamos relativamente cómodos viviendo de sectores que funcionan bien cuando al prójimo le sobra el dinero, como es el caso del turismo y la construcción. Las cifras de este verano son letales en términos turísticos. Y hay Vox, que hasta hace poco era un partido que fundamentalmente se manifestaba como un partido anti, ha empezado también a hacer propuestas sectoriales que hemos traído aquí en este programa, y bueno, son más o menos discutibles, pero que en todo caso sí que son merecedoras de debate, porque es verdad que significan un cambio de criterio. Una de ellas es la económica, por ejemplo, que estuvo aquí exponiendo Figaredo en su día. ¿Es posible? Es decir, ¿eso no es realmente un desafío soberano frente a alguien que va a decir, quédate quieto que tu papel aquí es otro? ¿Te refieres a las instituciones de Bruselas? Sí, y no solo ellas, los mercados, el Banco Central Europeo, todas esas cosas. Bueno, yo no sé quiénes son los amos del Partido Popular y del Partido Socialista, pero sí sé quiénes son los dueños de Vox. Y son millones de españoles que han votado unas ideas dichas de manera muy clara. Nosotros no tenemos ningún compromiso con nadie que no sean los españoles que nos han votado, incluso muchos de los que no nos han votado, pero a los que defendemos. Y por lo tanto a nosotros no nos da miedo ningún mercado ni ninguna institución supranacional. Y por eso he dicho que hay que cambiar todas las leyes que haya que cambiar para proteger nuestros intereses. Todas las leyes migratorias, todas las leyes de género y todas las leyes económicas que nos están hundiendo y las que están hundiendo el campo. ¿Que hay cosas que van contra la legislación europea? Pues habrá que cambiarla. Y para eso hace falta mayorías que existen. Y si no se cambia, insisto, y yo sé que quizá hay gente que nos está oyendo y digo, ¡jo, qué desesperación! ¿Cómo le estás sacudiendo al Partido Popular? No, estoy diciendo la verdad. Si esto no se cambia es porque el Partido Popular no quiere que se cambie. Ahora mismo hay mayorías en el Parlamento Europeo para cambiar radicalmente todas estas políticas. Pero claro, ¿qué estamos viendo aquí? Sí, pero es interesante. Es decir, efectivamente, digamos que la colusión popular socialista en Bruselas es manifiesta. Pero al mismo tiempo tenemos, tanto en Alemania como en Francia, ahora mismo, gobiernos presididos por personas que pertenecen a ese ámbito, tanto Bayrou en Francia como Merz en Alemania, que han anunciado ya medidas económicas draconianas, se acabó el estado del bienestar, objetivamente son políticas nacionales que van a ir contra esos pactos que se han tomado en otras partes, o en Bruselas en particular, no pueden ir de otra forma. Aquí está pasando algo que no es normal. O sea, pero ¿quién ha dicho, es verdad, pero quién ha dicho que eso era insostenible? Hace 10 años, nosotros. Y mientras tanto, los que nos han traído esta situación, los que han convertido en insostenible el bienestar de los europeos, entre otras cosas, porque quieren compartirlo con toda África, ¿quiénes han sido?
Pues precisamente esos dirigentes alemanes y esos dirigentes franceses, algunos tan ponderados, como Merkel, como Chirac, han sido ellos. Entonces ahora nos vienen unos en Francia a decir, hay que recortar 45.000 millones este año. Bueno, eso será porque no has recortado 10.000 hace 4 años y otros 10.000 hace 3 años. Entonces, ellos son responsables de habernos traído a esa situación y de haber querido que el bienestar europeo fuera un bienestar universal. Y hoy vemos cómo también está el debate en Francia de que termina la asistencia sanitaria gratuita a los inmigrantes ilegales. Claro, es que hay cosas que van contra el sentido común. Y cuando lo hemos dicho nosotros, ¿qué han hecho? Insultarnos, llamarnos xenófobos, racistas. Bueno, no es una frase. Nosotros nos ha llamado racistas el presidente del gobierno antes de ayer en televisión española. Ha dicho que Vox piensa que una persona de un color es superior a una persona de otro color. Hay que ser imbécil para decir eso. Y mentiroso, y desaprensivo. Bueno, pues el imbécil del presidente del gobierno lo ha dicho sobre Vox. ¿Y qué pasa? Que mientras tanto Macron, su amigo Macron, está pensando en que ya no se paga la asistencia sanitaria universal a los inmigrantes ilegales. Justo lo que dice Vox. Porque lo que dice Vox es de sentido común y es lo que exige toda la gente. Y claro, aquí tenemos a los españoles pasando las canutas, pero canutas. A los chavales sin futuro, bien formados, teniendo que irse de España y viendo cómo abrimos las puertas de nuestras fronteras para acoger aquí a cualquiera, a cualquier delincuente, a cualquier yihadista, a cualquier violador, a cualquier preso de las cárceles marroquíes y argelinas, se les instala en un centro de menas, se les suelta por la calle en esos barrios, violan a las mujeres, tenemos a nuestras madres, a nuestras hijas, a nuestras abuelas atemorizadas. Y todavía nos dicen que no protestemos. Es que es una cosa como para salir a la calle y hacer algo más que protestar. Habría mucho más de lo que hablar, pero son y 11, así que como tenemos un compromiso horario, voy a hacer la pregunta que en realidad se hace todo el mundo, además es lo que permanentemente te mandan mensajes contando aquí al programa, etcétera. Vamos a ver, las encuestas tienen razón, finalmente Pedro Sánchez admite que se convoquen elecciones en España, sale lo que dicen las encuestas, Feijóo llama a Ferraz, en Ferraz ya no contesta a nadie porque se ha ido todo el mundo corriendo y entonces tiene que llamar a Vox para formar el gobierno. ¿Qué le diría? Bueno, yo creo que ese es un relato falso. Feijóo llamará a Bruselas y dirá con quién pacto, qué hago. Y la preferencia del Partido Popular la ha expresado Feijóo permanentemente en la última campaña electoral, le ofreció 5 pactos a Sánchez, ha seguido ofreciéndoselos permanentemente. Después del apagón, que se nos ha olvidado, se nos apagó el país entero por primera vez, no se le apagó ni a Primo de Rivera, ni a Franco, ni a Calvo Sotelo, ni a Suárez, ni a Felipe González, ni a Aznar, ni a Zapatero, se le apagó a este tipo. Y después de esto, va Feijóo y le ofrece un pacto energético, antes de ayer. Entonces, ¿por qué voy a pensar que el señor Feijóo quiere pactar con nosotros? Ahora bien, si el señor Feijóo quiere cambiar el rumbo, quiere cambiar radicalmente las políticas migratorias, echar de España a todo el que no debe estar en España, quiere cambiar también radicalmente las políticas económicas, está dispuesto a dejar de perseguir a los españoles con unos impuestos abusivos para pagar todo tipo de porquerías que los españoles no tienen por qué pagar, si está dispuesto a plantarse ante las políticas verdes de Bruselas, a proteger nuestro campo, a restaurar nuestra industria, pues el señor Feijóo entonces puede ser un buen vicepresidente de Vox. Vale, bien. Bueno, creo que tengo que volver a insistir sobre la pregunta, porque como bueno, es una hipótesis sí, poco verosímil, ¿cuáles serían las condiciones? Las cosas ocurren. Hace 40 años era inverosímil pensar que íbamos a tener estas autonomías y a dónde nos han llevado. Era inverosímil pensar que íbamos a tener un presidente del gobierno pactando con Otegi, que gobierna gracias a Otegi. Pero no estamos pensando dentro de 40 años, sino en pasado mañana. Bueno, es que las cosas también cambian rápido. Lo hemos visto en algunos sitios, lo hemos visto en Argentina, hemos visto el vuelco en Estados Unidos. Yo creo que nada es descartable y los españoles deben saberlo. Está en su mano. Vox está con una gran proyección y hay muchos españoles que en realidad piensan como nosotros, pero no nos votan porque están con esas confusiones con las que les engañan desde la estafa de oposición, con el voto útil, y entonces votan aquello que les gusta menos, pero que creen que tiene más posibilidades. En cuanto se den cuenta y voten de verdad lo que sienten y lo que quieren, eso es perfectamente factible. Entonces yo quiero que todo el mundo que nos escucha sepa que nos presentamos a las elecciones para ganarlas. Pero no quiero que esto sea un acto de chulería o de soberbia. Puede que no ocurra y que estemos en las posiciones que indicabas, José Javier. Bueno, pues en ese caso digo lo mismo. Nosotros
formaremos parte de un gobierno en cabeza o en segundo lugar, o apoyaremos un gobierno en la posición en la que sea, dentro o fuera, solo si es para cambiar radicalmente esas políticas. Si no es así, que pacten con el Partido Socialista y que obtengan la investidura del Partido Socialista. Migratoria, fiscal, energética, agraria. Bueno, he dicho unas cuantas y podría decir más, pero es lo primero que me ha salido porque creo que es lo urgente para recuperar el pulso nacional, la seguridad en las calles y cambiar lo que atenta más evidentemente contra el sentido común. Viva 25, ¿no? Que lo tenemos ya, el gran acto anual de Vox. ¿Qué se puede adelantar? Es este fin de semana, ¿no? El que viene. Será en Vistalegre, imagino, como todos los años. En Vistalegre es un gran evento de Patriots, que como sabes es la tercera fuerza del Parlamento Europeo y el tercer partido de Europa, y que yo creo que tiene mucho que decir en el futuro de Europa. Y yo creo que el lema ya es evidentemente explícito de lo que pretendemos, que es reconquista, porque hay que reconquistarlo todo. No solo nuestra soberanía, no solo nuestra seguridad, nuestras libertades, y por lo tanto yo creo que aquí, cuando defiendo este concepto, lo aguante alguien que ha escrito sobre ello. ¿Hay ya personalidades que hayan confirmado su presencia este año y que se puedan avanzar? Bueno, hay algunos, pero yo prefiero dejar eso para el final, porque nunca se sabe. Las agendas siempre son complicadas. Yo no quiero decir, va a venir fulano y luego resulta que no viene, pero vamos, yo creo que va a ser un evento muy interesante, como todos los que ha convocado Patriots y Vox, y va a ser un evento multitudinario que además va a volver a demostrar la fortaleza que tenemos, la capacidad de movilización en un momento muy cercano al que nos daban por desahuciados, porque solo hace 12 meses, cuando decidimos salir de los gobiernos por la estafa del Partido Popular, no solo a los electores, sino a su socio de gobierno en varias regiones, pues todos los tertulianos y los portavoces del bipartidismo decían que esa decisión de Vox era el fin de Vox, una de tantas defunciones de Vox que han anunciado, porque no entienden lo que está pasando, porque no se enteran de lo que estamos defendiendo y porque no les importa nada lo que piensa la gente. Entonces yo creo que se va a volver a demostrar que tenemos una fuerza extraordinaria y que vamos a ser decisivos en el futuro. Bueno, usted apúntese de momento, política migratoria, política fiscal, energética y agraria, estos 4 elementos que Santiago Abascal ha puesto encima de la mesa. Él dice que hay más, pues ceñámonos a esos 4, y si en los próximos días se empieza a oír en voces del Partido Popular que hay un cierto viraje sobre estas cuestiones, a lo mejor ya sabe usted por qué es. Santiago Abascal, muchas gracias por estar aquí esta noche en el Gato al Agua. A ti, José Javier, un placer. Nosotros nos marchamos a la publicidad dentro de un momento aquí con todos los contertulios para exprimir la actualidad política. ...22 a 24, 21 a 24 en las Islas Canarias. Retomamos el programa ya con la entrada de los contertulios de esta noche, que son don Carlos Astiz. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, bien. Es decir, asombrado de la falta de capacidad de nuestras instituciones y de nuestro marco legislativo para enfrentar los desafíos a los que nos enfrentamos todo el país. Es decir, un gobierno que no gobierna o que gobierna contra los intereses de la población, un aparato de justicia que está en contra de la propia justicia, del propio marco legal, con un fiscal general imputado. Es decir, es tal la cantidad de desmanes que es asombroso como España todavía no ha reventado, porque la gente debe estar dormida o porque realmente han conseguido dormirla en gran cantidad, porque desde luego es una situación como no habíamos vivido antes. Junto a la ruina económica y social hay una ruina política y una ruina judicial. Es decir, necesitamos otro marco legal inmediatamente y cuanto antes. Yo tengo una teoría sobre eso, pero ya no la voy a explicar ahora, ya sabremos. Carlos, bienvenido, buenas noches. Don Pedro Luis Pedrosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Javier? Buenas noches. Y Encantado. reincorporándome, ¿ustedes se toman en serio eso del verano y de... ¿Quién? de España? Yo te hablé de la flor del trabajo en aquella oportunidad. Por cierto, sí, Billo no era cubano, era dominicano. ¿Quién? El director de orquesta que yo te conté la otra vez cuando te... Sí, que entonces, tú sabes que tú apuntas al sol y entonces la gente se queda viendo el dedo. Entonces, el comentario no era lo de la flor del trabajo, sino lo de que Billo era dominicano, no cubano. En fin, pero que se toman muy en serio esto del verano y todo se para, absolutamente todo. Entonces, lo que a mí sí me queda claro es que los pillos, mientras todos los demás se van de vacaciones, ellos están urdiendo qué va a pasar cuando comience eso que ustedes llaman el nuevo curso político. Sí. Y entonces, lo decías tú empezando la entrevista con Abascal, que el curso político no arrancaba con muchas incertidumbres,
sino con muchas certidumbres Totales. espantosas. Totalmente. Espantosas. Así que pueden tener por seguro que así Pedro Sánchez haya estado en La Mareta y luego se haya ido para Andorra, sus secuaces estuvieron trabajando 24 horas, 7 días a la semana para darnos un otoño e inicio de invierno cargadito. Y nos vamos a enterar de la mugre de todo el mundo, menos del PSOE. Pedro, bienvenido, buenas noches. Doña Gabriela Camuñas, ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar con vosotros en este inicio de curso. Y nada, yo la verdad que efectivamente el verano he descansado, no como otras personas. Menos el incendio que te pilló, me contaste. Bueno, exacto, en Zara de los Atunes, que salía ahí escopetada. Pero bueno, acordarnos, ¿no?, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la UME en especial, de los bomberos, de los pilotos, que han estado, mientras todos descansaban, pues trabajando de forma incesante, ¿no?, para apagar los fuegos. Y bueno, ya como todas las catástrofes también tienen ejemplos de esperanza, y me contaban el caso de un compatriota nuestro valenciano que se llama Caliu, que justo había sido uno de los afectados en la DAN en Valencia, y vio a los chavales de Revuelta que estaban por ahí, y ha sido el primero, el que ha acudido raudo y veloz a León y ha hecho una labor ahí absolutamente activa, ¿no? Entonces, bueno, esperanza por otros lados, o aunque sea luces de esperanza. Es verdad, sí. Eso tiene que ver precisamente con lo que yo iba a oponerle a Carlos Astiz sobre esa ruptura cada vez más clara instituciones-pueblo, que es una evidencia. Es decir, ahora mismo estamos... Es que en la Primera República pasa un poco lo mismo. Se proclamó en realidad porque la gente pasó completamente de la vida política. Entonces tienes a los políticos en sus cosas, y eran unos poquitos, y el resto de la gente a su bola. Aquello estalló, efectivamente. Sí, pero además duró 3/4 de hora. Sí, claro, porque no se les puede dejar solos a los políticos. ¿Eh? En fin, bueno, Gabriela, bienvenida, buenas noches. Don Carlos Pollán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Hablando de incendios, tú los has vivido además en León, en fin, todo lo que ha sido el fuego en Castilla y León de forma muy directa. Sí, la verdad es que ha sido un mes de agosto terrible. Desde aquí mandar, bueno, pues ya lo hemos hecho desde el Pleno de las Cortes de Castilla y León, pero bueno, mandar nuestras condolencias, mis condolencias personales, como ya lo he hecho a todos los afectados, a las 3 víctimas mortales que hubo en Castilla y León. Y bueno, pues una muestra más de 2 cuestiones que se han visto clarísimamente, una vez más, no es la primera vez, porque como ya se ha comentado aquí, hemos ya sufrido varias catástrofes en este país en los últimos años, ¿no? Pero una de ellas es el evidente desastre que supone el estado de las autonomías a día de hoy en este país. En cuanto ha habido una catástrofe, sea esta, sea la DANA, sea el coronavirus, se ha demostrado que es un Estado fallido, que un Estado que no funciona, lo ha dicho Santiago antes en la entrevista. En cuanto hay problemas competenciales, todo el mundo se echa la culpa unos a otros y nadie pone soluciones, y al final quien lo sufre son los ciudadanos. Y segundo, que en cuanto al tema de los incendios, hay un claro problema, que son las leyes que nos marca Europa. Creo que esas leyes marcan 2 cosas que tenían que ser vitales, que es la prevención y la extinción, y a día de hoy bueno, pues es un desastre absoluto. La gente del campo, la gente de la montaña, los ganaderos, los agricultores, son los que toda la vida han estado cuidando ese campo y ese monte, y siempre ha habido incendios, no la emergencia climática que dice el presidente del gobierno ahora mismo, pero desde luego que las trabas y los problemas que tienen ahora mismo para salvar sus pueblos, como se ha visto en estos incendios. Hay pueblos en León que se han calcinado por completo, pueblos que se evacuaron cuando se acercaban los incendios, y eso trajo consigo que posteriormente muchos pueblos se les ordenara evacuar, no evacuaran, y verdaderamente son los que han salvado esos pueblos, realizando las labores que durante todo el año no les dejan realizar, las leyes que hay, la burocracia que hay, y al final, bueno, ese famoso dicho de que el pueblo salva al pueblo, en muchos casos en León se ha dado. Carlos, bienvenido, buenas noches. Desde luego debe ser uno de los temas que ahora mismo, hace unos pocos años, no se podía plantear porque te llamaban de todo, y que ahora ya es una evidencia. O sea, el Estado no funciona. Pues algo habrá que hacer, digo yo, ¿no? En fin. Bueno, vamos a empezar, si os parece, abriendo una pequeña página internacional, que será necesariamente breve por el tiempo que tenemos, pero que no podemos dejar de contar. Podríamos empezar, por ejemplo, por lo de Venezuela. Lo contábamos aquí anoche, según ocurría, ese hundimiento de un barco narco por parte de los Estados Unidos, y que, bueno, digamos que lleva el conflicto a un nivel superior, claro.
Han hundido un barco venezolano, la Marina norteamericana. ¿Y ahora qué va a pasar? Bueno, vamos a ver lo fundamental, nos lo cuenta Natalia y ahora lo comentamos. Este es el momento exacto en el que Estados Unidos ataca en aguas internacionales al sur del Caribe a una embarcación de Venezuela a la que acusa de llevar drogas en dirección al país norteamericano. Así lo ha confirmado el propio Donald Trump. We just, over the last few minutes, literally shot out a boat, a drug-carrying boat, a lot of drugs in that boat. Quien minutos después daba más detalles en sus redes sociales. Esta mañana, por órdenes mías, las Fuerzas Armadas estadounidenses han llevado a cabo un ataque directo contra personas identificadas con toda seguridad como narcoterroristas del Tren de Aragua. Una organización terrorista extranjera que opera bajo el mando de Nicolás Maduro. 11 personas, las ocupantes de la lancha, han muerto en este ataque sorpresa en alta mar. Una ofensiva que desde la Casa Blanca ya anuncian que no será la única. So the president's been very clear that he's going to use the full power of America, the full might of the United States to take on and eradicate these drug cartels. Nicolás Maduro no tardaba en contestar al ataque estadounidense. ¿Tú sabes por qué vienen? Por el petróleo venezolano, lo quieren gratis. Por el gas. Tenemos la principal reserva de petróleo de Venezuela y ese petróleo no le pertenece a Maduro. Y menos a los gringos. Para horas después ser el ministro de Comunicación de Venezuela quien negase la realidad del vídeo compartido por Donald Trump sobre el ataque. Según el vídeo proporcionado, es muy probable que se haya creado mediante inteligencia artificial. Basta ya, Marco Rubio, de alentar la guerra e intentar manchar las manos de sangre al presidente Donald Trump. Parece que la tensión entre Estados Unidos y Venezuela ha llegado a su punto más crítico. Esto de la inteligencia artificial se refiere a estas últimas imágenes que están viendo usted, donde lo que hay es un yate que lleva basura. Eso es lo que lo ha dicho Trump, además, que ese es un vídeo falso. Bueno, decía Maduro que lo que quieren es llevarse del petróleo y el gas natural, y añadía, y el oro. Tenemos las segundas reservas mundiales de oro, pero vamos a ver, ¿no nos lo habíamos llevado los españoles todo, Nicolás? Que de luego, en fin. No, es que lo otro es que como si los rusos y los chinos estuviesen buscando la receta de las arepas y la cachapa allá en Venezuela. Bueno, ¿cómo lo ves? Que no van por el petróleo. Reacciones. Ha dicho una cosa muy interesante Maduro, que es que él está comprometido en la lucha contra la droga. Lo ha dicho, en fin, que es así. ¿Qué alcance le das tú a esto? A ver, yo voy a reiterar, lo he dicho en mi canal de YouTube, que ya hay 2 vídeos sobre las actualizaciones de Venezuela. Soy Pedro Pedrosa. Yo creo que va a pasar algo. Ahora, no creo que pase en el corto plazo. O sea, yo creo que va a haber un periodo de, como decimos en Venezuela, de armar el muñeco, ¿no? Y yo dije esto precisamente en algún momento, es que si sale una lancha con drogas de la Patagonia Argentina y pasa por el Caribe, viene de Venezuela. Y si salió de la China, viene de Venezuela. Y entonces van armando el muñeco. El muñeco ya le hicieron la cabeza. La cabeza es que Maduro ya no es única y exclusivamente un dictatorship, no es un dictador. Es el jefe de 2 bandas criminales que son catalogadas como amenazas internas para los Estados Unidos, que son el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua. Ese es el salto cualitativo. Luego, la flota que ha sido desplegada no es una flota para interdicción de drogas. Es una fuerza de tarea estándar, como portaaviones, 3 destructores, 3 patrulleros, 3 barcos ligeros, un submarino nuclear, etcétera, etcétera, etcétera. De paso, el portaaviones desplegado no es el que vieron en Top Gun de los F-18 y tal, es el Iwo Jima, que transporta además una brigada de Marines, de infantes de marina. Entonces, lo que viene es un proceso de crear la narrativa. Miren, ven, las drogas vienen de Venezuela. Y lo otro es que Trump también le tiene que hablar a su clientela interna. Él tiene que calcular el tiempo, si va a hacer algo y si va a pasar algo, para que le genere un efecto positivo para las elecciones de midterm, que son en noviembre del año que viene. De modo que todavía... y la tiranía sigue jugando. Ellos siguen en el poder. De modo que no se apuren. Eso que decía al final el editorial
de que las relaciones en Venezuela están en su momento de máxima tensión. No, va a haber más tensión todavía, pero no sabemos cuándo ocurrirá el desenlace. Yo creo, Carlos. Sí. Yo creo que aquí hay una cosa muy importante, aparte del hecho concreto, y es que por primera vez, o de nuevo, Estados Unidos vuelve a mandar sobre el Caribe, y además lo hace directamente, sin pedir permiso ni a las Naciones Unidas, ni a la OEA, ni a nadie. Es decir, eso significa que de nuevo, es decir, la defensa de la patria de las naciones pasa por encima de todos esos organismos supranacionales, no se somete en modo alguno, y esto es una ruptura clarísima con todos sus antecesores. Me parece que además eso tiene todas unas repercusiones a nivel de escenario mundial muy importantes, porque es, de nuevo, decir, nuestros intereses por encima de cualquier otro acuerdo que haya, sobre todo de esos organismos supranacionales que estaban intentando suplantar a las naciones, dejan de tener sentido, porque realmente nadie va a pedirles permiso. Y Estados Unidos ha demostrado que la defensa de sus intereses como nación está por encima de esos organismos que pretendían precisamente suplantar a las naciones. Eso me parece que es un cambio de escenario que conecta también con lo que vamos a ver después con China y similares, pero me parece que es un cambio clarísimo y además muy importante en el escenario internacional, ¿no? Abrila, Carlos. No, siguiendo lo que dice Carlos, es verdad que el gobierno de Maduro no es aventurado a decir que ha tenido una connivencia, ya sea por acción o omisión, con el narcotráfico, ¿no? Y es verdad que Trump tiene una emergencia nacional y necesita satisfacer las necesidades de sus nacionales, que tienen un problema serio con el narcotráfico y con la droga. Quizás podemos conjeturar que ha habido una reunión a mediados de agosto entre Putin y Trump, y podemos, no sé, colegir de ahí como cambio en el panorama geopolítico, que igual hay un reparto de áreas de influencia, es decir, una suerte de compensación en la que Putin mantiene su control en lo que es Ucrania y en la Europa oriental, y Estados Unidos lo que hace es volver a intentar... De eso se habla, efectivamente. Exacto. Sí, sí. Ese es el único cambio como más cercano que hay a un hecho tan relevante como es el ataque de un buque venezolano del narcotráfico, pero que es bastante valiente. Entonces, bueno, igual es una conjetura, no aporto más clave. Pero es eso. Bueno, yo creo que Trump lleva mucho tiempo definiendo a Maduro o al gobierno de Maduro como una narcodictadura terrorista, ¿no? Yo creo que todos los países tienen sus problemáticas propias, pero esta es una que afecta a muchos países y yo creo que a todo el mundo. Evidentemente el narcotráfico hay que combatirlo bien con las leyes o bien con las armas, es decir, no podemos escuchar, como he escuchado me parece hoy a Petro diciendo que esos pobres que van en el barco este que se ha, en teoría, si es cierto, hundido y atacado por Estados Unidos, que ellos no son los culpables del narcotráfico, que pobrecillos, que cómo se les ha atacado. El problema es que la forma de poner fin al narcotráfico es, como digo, bien por la ley o bien por las armas. Evidentemente, ojalá no tuviera que ser así, pero desde luego Trump ha decidido ponerle un cerco a Venezuela y creo que, bueno, pues como decía Pedro, es uno de los pasos previos para ir vistiendo el muñeco, como has dicho tú, y hacer ver a la comunidad internacional que verdaderamente ese señor es un peligro. Cosa que no ocurre pues con Pedro Sánchez en el Estrecho, ¿no? Creo que debería de los narcotraficantes hay que atacarlos de la forma que sea y no permitir que hagan cosas como los que se están permitiendo en el Estrecho. La comunidad internacional. ¿Acaso existe aún la comunidad internacional? Gran tema. Sobre todo después de la reunión que se ha escenificado en Shanghái estos días, creo que aún siguen allí, en torno a China. Una iniciativa, por cierto, que partió de Moscú en su día, hace muchos años, y que evidentemente amadrina a China porque es la gran potencia. Iago Soler nos cuenta lo que se está ventilando ahí. Ojo, yo sé que los temas internacionales a la gente normalmente dice, bueno, pasan. ¿Que quieren a usted rearmarle por este asunto? Que en Francia el Ministerio de Sanidad ha dado instrucciones a los hospitales de que se preparen para recibir miles de heridos a partir de la primavera que viene. Que estamos así. Iago Soler.
China no se esconde. Va a ocupar el espacio que deja Estados Unidos en todo el mundo y lo hará acompañada de las potencias que Occidente desprecia, Rusia y Corea del Norte. Putin y Kim Jong-un escoltaban al líder chino a su demostración de fuerza. 80 cañonazos por los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, una cifra que se veía hasta en el aire. Pekín publicita su poderío bélico, según el discurso oficial es disuasorio. Saca a relucir tanques, cazas, armas láser, drones, submarinos y misiles hipersónicos con capacidad nuclear. China demuestra que es la segunda potencia mundial y no un país pobre y agrícola como hace décadas. En los últimos días, Pekín ha reunido a una veintena de países que forman la mitad de la población del planeta y el 20% del PIB mundial. La diplomacia del gigante asiático quiere mover ficha y lo hace invitando a India, un aliado de Washington que se ha visto acorralada por un 50% de aranceles, tras comprar petróleo ruso. También han acudido los líderes de Cuba, Irán o Bielorrusia. Mientras tanto, Trump se enfurecía, como de costumbre, a golpe de clic en su red social, acusando a Rusia, China y Corea del Norte de conspirar contra Estados Unidos. Es verdad. Lo que pasa es que no es una conspiración secreta, es obvio. O sea, la OTAN conspira contra Rusia. Claro, en fin, Carlos Astiz, que el mundo se ha roto. Yo creo que es que efectivamente se han roto todas las alianzas que estábamos viendo no hace mucho tiempo, es decir, hace 5 o 6 años estábamos viendo cómo China era el invitado de honor de todos los globalitarios en Davos. En Davos, efectivamente. Estamos viendo cómo Estados Unidos realmente ha roto ya también sus lazos con ese orden mundial que se nos imponía para el 2030. Y yo creo que estas son las cosas fundamentales. Hay una reconstitución de bloques, hay una reconstrucción de esos bloques y todos los países, incluyendo el propio Petro, incluyendo Zimbabue, incluyendo España, es decir, todos esos van a tener que volver a pensar en qué ficha quieren estar. Porque una de las cosas que va a suceder es que va a haber en ese reacondicionamiento, desde luego quien se quede fuera va a sufrir las consecuencias, inevitablemente. Y yo creo que la OTAN, por ejemplo, está perdiendo una parte muy importante del acervo que tenía. Es decir, creo que además Estados Unidos ya ni siquiera la ve como la herramienta a utilizar en Europa. Por supuesto, Rusia, con el apoyo de China, ve que la situación en Ucrania pinta fantásticamente bien y eso puede abrirle camino a otros avances. Hay que tener en cuenta también que China ha conseguido doblegar sus problemas internos. Es decir, ¿qué ha pasado con los uigures? Es decir, nadie lo recuerda ya. ¿Qué ha pasado con el Tíbet? Nadie lo recuerda ya. Es decir, y además, no solo eso, sino que aliados de Rusia o de Estados Unidos tradicionales como la India, resulta que se echan en manos de China. Es decir, hay una recomposición de todo el planeta y en ese sentido Europa se está quedando al margen y está quedando como una pieza realmente que... Este último que dice Carlos es interesante porque efectivamente hoy en día China han sido enemigos tradicionales. Claro. Por eso China ayudaba a Pakistán contra la India y ahora de repente... no, la cosa pinta seria. Muy rápidamente, por favor, quizás la pregunta es, ¿y nosotros aquí qué pintamos? Yo creo que Occidente tiene que buscar su sitio. Creo que Occidente históricamente se ha dejado a China, a la India, dentro de sus procesos de desindustrialización. Bueno, se les dejaba un poco como apartados para que hicieran las labores o la industria que España, Europa no querían realizar, la iban realizando ellos, pero el potencial que han adquirido últimamente, bueno, pues es importante. Y los que están descolocados ahora mismo es Occidente y Europa. Y creo que es lo que principalmente deben buscar, dónde es su sitio, a la vista de que, como bien habéis dicho, Estados Unidos va por libre. Entonces, creo que Europa tiene un problema. ¿Estamos descolocados, Gabriela? Estamos descolocados. Puede ser, pero yo creo que el mensaje de China en la cumbre ha sido claro. Fíjate que el mensaje, vamos, me lo he leído en diagonal, pero habla de economía verde. Habla de multilateralismo, o sea, parece un discurso de von der Leyen. Es interesante, sí, porque la retórica sigue siendo la misma en todas partes, ¿eh? Claro. Pero claro, ¿qué entiende Xi Jinping por economía verde? Entonces, Xi Jinping lo que dice es que no hay que levantar muros, sino derribarlos, que no hay que ir al desacoplamiento, que hay que ir a la integración. Entonces, ¿por qué es esto, no? Esto es lo que le está diciendo a Estados Unidos es
oye, no vayas por ahí, las economías están tan integradas, son tan globales que esto nos hace daño a todos. Te voy a decir yo ahora a ti, Exacto. Washington, lo mismo que tú has estado diciendo todo el tiempo durante décadas. Y además reúno entre mis principales, mis invitados, el 40% de la población mundial. Claro. Oye, y es interesante, ha estado Turquía. Turquía es miembro del pleno derecho de la OTAN. Sí, y están hablando de cuestiones también sobre seguridad, acercándose ya, a una cooperación militar. Entonces, hay que plantearse también si Turquía es un socio fiable en la OTAN. Y también es interesante que han estado, China engloba enemigos acérrimos como son India y Pakistán, y han ido los dos, Azerbaiyán y Armenia. Es decir, es un líder que engloba a la alternativa del poder mundial, ¿no? Si me permite usted un detalle erudito para los geopolíticos, la Organización de Shanghái es un bombón, porque precisamente las teorías fundamentales de la geopolítica desde principios del siglo XX se basan en la existencia de un núcleo central, la isla del mundo en el planeta, que es precisamente el espacio continental y eurasiático. Y la Organización de Shanghái es exactamente ese espacio. El Herland. Exactamente, el corazón de la Tierra. Y quien domine eso, se dominará el mundo. Ese es el clásico desde McKinley y compañía, claro. Yo creo que, al igual que la Constitución española, que no viene al caso, pero el orden internacional están iguales, se han agotado. Don Carlos hablaba de las normas que imponían las organizaciones supranacionales y tal, que ojo, que hasta el momento no han sido quebradas en eso que ha hecho Estados Unidos, porque ahí el tema de mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva. Ellos no han penetrado el mar territorial venezolano, están en aguas internacionales del Caribe. Pero el orden mundial está agotado. Eso que surgió del fin de la Segunda Guerra Mundial y Bretton Woods se acabó. Y yo creo que todos lo saben, ¿no? Pero aquí hay dos fotos que reflejan muy bien ese nuevo orden mundial. Una es la de Xi Jinping y Modi y Putin caminando hoy en el desfile militar juntos. Y la otra es la del Salón Oval con Donald Trump explicándole a todos los capitostes europeos, miren, mi hermanito, ustedes bailan mambo pegado conmigo porque si no se van a quedar colgados de la brocha. Y eso es lo que Europa no ha entendido. Eso es lo que Europa no sé si Estados Unidos lo entendió bien. Que a todo esto lo que más le debe estar doliendo es que la India se hubiese lanzado en brazos de... Y aquí hay otra cosa interesante, que de todos esos que están en Shanghái, el más occidental son los rusos. Son los rusos. Los más occidentales. Sí. Los que pueden ser el pivote... Es Rusia, efectivamente. Es Rusia. Eso sí. Los que pueden ser el pivote entre eso y lo que nosotros somos. Pues aquí una vez creo, sí, estabas tú, José Javier, que alguien dijo que no, que salvar la civilización occidental. Digo, ¿qué? Salvar, ¿qué es esto? Yo no tengo ningún interés en salvar lo que es hoy Occidente. Que no es la civilización occidental. Que no es la civilización occidental. No tenemos que marcharnos a la publi porque Pedro Luis Pedrosa tiene que hacernos ahora una lección práctica de mambo pegado, ¿es como has dicho? Hermanito, bailen mambo pegado conmigo. Mambo pegado, a ver cómo se hace eso del mambo pegado. Vamos a la publi. Bailamos en el Viva en la semana. Y a la vuelta vamos con el tema de la semana, del mes, del año y ojo que va a ser ya determinante. La cuestión de la inmigración. Las declaraciones del delegado del Gobierno de Madrid hoy son absolutamente insultantes. Es decir, no puede invocarse el interés superior del menor cuando tienes una víctima de 14 años. O sea, hay que ser canalla. Y aquí tienes al poder sistemáticamente en un discurso de defensa del agresor contra el ciudadano nacional. Es increíble. Bueno, publi y lo vemos. ...22:54, 21:54 en Canarias. Vamos enseguida con la cuestión de la inmigración, de la que hay que hablar todo el tiempo. Pues, sencillamente es insoportable una situación así. Y rectifico. No es la cuestión de la inmigración. Es la cuestión específica de la inmigración ilegal africana y de la inseguridad vinculada con esta. ¿Vale? ¿Preciso? Bueno, enseguida. Antes le cuento que tenemos cita este viernes noche, ergo el gato del viernes será grabado en Binéfar, Huesca.
seguramente será más entretenido escuchar a las señoritas que salen ahí abajo con sus instrumentos de cuerda que un servidor, pero bueno, que sepa usted que gracias al Ayuntamiento de Binefar, a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Ayuntamiento, dentro del pórtico cultural y deportivo de la localidad oscense, vamos a hablar de Aragón. Aragón en la Reconquista, porque de Covadonga habla todo el mundo y con razón. Yo he escrito abundantemente sobre el Reino de Asturias, pero claro, Aragón también existe. Primero un territorio desarticulado, después un condado, después un reino, finalmente una corona. Es que Aragón no se entiende nada sin lo que fue Aragón. Así que vamos a contar cómo empezó todo allí. Y le aseguro a usted que la historia es alucinante. Esto será este viernes. Bueno, vamos con la cuestión de la inmigración. Lo de Hortaleza, ¿cómo está? Bueno, vamos a contar lo último que nos cuenta Gaby Serrano. Y insisto en lo absolutamente intolerable que es que el poder se esté poniendo de parte del delincuente. En fin, vamos a verlo. Tras la violación a una niña de 14 años cometida por, presuntamente, un menor marroquí residente del centro de menores de Hortaleza, Vox se ha trasladado al barrio para exigir el cierre de los centros de ilegales. De este y de todos los centros de ilegales de toda España, independientemente de si son mayores o menores de edad. A todos los ilegales tenemos que repatriarlos. También venimos a exigir a todas las administraciones públicas que cierren el grifo a todas esas mafias disfrazadas de ONGs que se están lucrando con el tráfico de personas. Ilegales, fuera. Delincuentes, fuera. Y misóginos extranjeros, fuera. Los vecinos de Hortaleza han mostrado el hartazgo ante una situación que consideran insostenible. Aquí o vienes legal y vienes a comportarte, a respetar las leyes, a respetar la cultura y a respetar a la ciudadanía, o te vas para casa. La inseguridad en el barrio ha crecido en los últimos años y algunos ciudadanos no pueden salir a la calle. Que no les enseñan educación cívica, que no les enseñan a respetar a las mujeres, que las propias educadoras de los centros les tienen miedo. Por la noche, más de una vez se les ha visto escaparse del centro de menores, saltar la valla del centro y salir, irse a un parque que tenemos cerca de aquí y ir mirando a ver qué coche tiene monedas en los asientos o romper los cristales para ver qué pueden coger. No hay tranquilidad en el barrio. Vivimos con miedo. El presunto agresor, de nombre Mohamed, que según los documentos nació en 2007, pero que los investigadores están pendientes de los resultados de las diligencias procesales para la determinación de edad, ya que tienen sospechas de que sea mayor de 18 años. Rubén Pulido ha publicado que el propio menor reconoció ser adulto y cuenta con múltiples antecedentes. Ahora mismo se encuentra en régimen cerrado. La delegación del Gobierno de Madrid ha intentado frenar a Vox frente al centro de menores. El propio delegado ha confirmado que es una concentración dirigida a hostigar a los menores en su casa. Hace más de 2 meses prohibieron otra concentración que tildaron de ultra frente al centro de menores por riesgo para el orden público y vulneración de los derechos fundamentales de los mismos. La convocaba Núcleo Nacional. El barrio de Hortaleza vive, según los propios vecinos, una inseguridad constante. Y el poder está amparando a los que causan la inseguridad en detrimento de los vecinos, o sea, del pueblo. Y esto es así. Bueno, esto es la punta del iceberg. Ha explotado y está muy bien que explote, pero hay que ver lo que hay alrededor, todo lo que está pasando, todas las noticias vinculadas a este problema que nos han llegado en los últimos días. Un breve resumen, Marina Neila, y empezamos ya el debate. Ha vuelto a ocurrir. De nuevo, un inmigrante ilegal ha agredido violentamente a una joven. Esta vez ha sido en Canarias, en La Laguna, Tenerife. Ha sido en plena calle, cuando ella regresaba de un tanatorio de velar a un familiar fallecido. El atacante es de origen subsahariano, se abalanzó sobre la chica y le provocó varias contusiones al intentar violarla. Y pudo haber cumplido su objetivo, pero un taxista, al presenciar la escena, abandonó su vehículo y corrió a socorrerla. El agresor también le atacó, causándole heridas que obligaron su traslado en ambulancia a un centro sanitario. La Policía Nacional logró reducir a este individuo y ahora permanece bajo custodia policial. La joven se recupera de las lesiones sufridas bajo seguimiento médico. Y es que este es el perfil de los inmigrantes ilegales que vienen a España. Y siguen llegando, de hecho, los más de 20 inmigrantes ilegales que asesinaron a otros 72 en un cayuco porque les acusaron de brujería, ya están en nuestro país. De momento repartidos en varios centros de acogida en Canarias. La Policía Nacional ha abierto una investigación por asesinato.
El cayuco partió de la costa africana con unas 300 personas a bordo y después de 15 días a la deriva llegó a las islas con 248 supervivientes. Según fuentes judiciales, al principio las víctimas fueron acusadas de pequeños robos o de agotar el agua, pero como estas justificaciones no sirvieron, se recurrió a la acusación de brujería para ejecutar la matanza en pleno océano. Esto es lo que estamos trayendo, ¿eh? Esto es lo que estamos trayendo. Bueno, no puede ser. Entonces, están trabajando contra el pueblo. Es alucinante. Bueno, yo me callo ya, porque el tema de Suribella, Carlos, en fin, como queráis. Yo creo que es evidente, ¿no? Es decir, que tenemos un gobierno y un Estado en general que está favoreciendo precisamente a la liquidación de España. Y esto no es una casualidad, no es que se le hayan vuelto locos. En marzo de 2000, hay que recordar que las Naciones Unidas hizo un documento, que además reservado, porque solo se publicó en inglés, según tengo entendido, es decir, que se titulaba precisamente Migración de reemplazo. Y es todo un documento de lo que está sucediendo, es decir, cómo llega toda una inmigración realmente traída para destruir, para romper los lazos de las sociedades occidentales, para romper las naciones, precisamente para facilitar la sustitución de esa población, de una población que tiene una cultura determinada, que tiene unos valores y unos derechos determinados que va a defender, por otros que están realmente rotos para conseguir unas sociedades dóciles ante la dictadura globalitaria que va a imponer en Occidente. Yo creo que esto es además una de las cuestiones que se está viendo aquí, como hay todo un plan en el que todos los organismos del Estado no están funcionando más que precisamente ayudando a esa invasión, porque hay que denominarlo como es, una invasión que está poniendo en riesgo a los ciudadanos. Y hay otra cuestión también muy importante, para ser muy rápido, es decir, si los estados, si el Estado, si los aparatos del Estado no funcionan, si la justicia, si la policía, la Guardia Civil, el Ministerio del Interior y similares no funcionan, en la defensa de la seguridad de los ciudadanos, serán los ciudadanos los que tengan que tomar en sus manos la defensa de esa seguridad. Y eso es inevitable, porque yo no voy a consentir de ninguna manera que mi hija, que mi madre, que mi abuela o que mi amiga sufra un ataque como estos sin que haya consecuencias. Pedro, Carlos, Gabriela. Bueno, lo último que dice Carlos, cuando eso que dicen que se tomó la justicia por sus manos, es porque sencillamente ya la justicia no tiene manos. Exacto. Y la justicia está siendo utilizada, retorcida, manipulada por el legislador para precisamente ponerse en contra de los intereses nacionales. Es alucinante ver a estos personajes que uno ve. No era Antonio, que te lo dije el otro día, era Ramón Espinar. Hoy le llamaba gentuza a Samuel Vázquez. A Samuel Vázquez. Este es el de la Caja Madrid, ¿no? Sí, el que metió mano en la Caja Madrid, no sé si él, su padre. Sí, exactamente. Sí, por colocarle. Se benefició de una... por colocarle. Ramón Espinar, la Santolaya, el otro que le dijo lo mismo a doña Isabel Pérez. Gentuza. O sea, ¿quién carajo se creen estos tíos, verdad? Ellos no son absolutamente nadie, pero ellos se creen lo que se creen porque se saben protegidos e impunes precisamente por el gobierno que está fomentando, no solo dándole unas migajas a ellos para que den ese discurso, que eso es lo que los hace sentirse protegidos, sino que fomenta esta invasión. Yo siempre a los paisanos y hispanoamericanos en general que están espantados con ciertos discursos y tal, miren, no somos iguales, no somos iguales. Cada uno de ustedes entró aquí por un aeropuerto con un pasaporte, se empadronó, es identificable, todos saben dónde están, y el que se quedó ilegalmente ha buscado regularizarse en el corto plazo. Esta gente ni siquiera sabemos su nombre. Llegan y dicen que son Ahmed, como puede ser Mohamed, como puede ser el Fakir, como puede ser la madre que lo parió. Dicen que son menores y no lo son. Llegan acá y les ponen chanda al teléfono, los meten en un centro, le dan una paga. ¿Qué es esto? Y entonces me dicen que me van a pagar las pensiones. ¿Será que cuando empiecen a trabajar empezarán a pagar la deuda que ya tienen? Si es que empiezan a trabajar algún día. No somos iguales, definitivamente. Gabriela, Carlos. Sí.
Hay una frase que se ha popularizado últimamente que es dato mata al relato. Pues yo no sé qué pasa aquí, que yo no sé qué datos más necesitan, pero efectivamente el relato sigue, ¿no? O el relato pero es que es mentira. No, o sea, eso que era usado también, Axel Kaiser, el relato siempre ha dominado. Exacto. Porque poca gente ve el dato. Efectivamente. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay una excesiva romantización, ¿no?, de la política de puertas abiertas, de la integración, vienen a ayudarnos, hacen los trabajos que el español no quiere y bueno, eso genera a lo mejor una serie de problemas de seguridad o de cohesión, pero no es tanto porque fíjate, los datos dicen que la criminalidad ha descendido, ¿no? Claro, cuando la realidad no te da la razón, lo que tienes que hacer es negar la realidad, ¿no? Entonces, el otro día le hacían una entrevista a Isabel Pérez Moñino y le decían, pero usted no ha visto que los datos de criminalidad han descendido. Claro, estamos haciendo trampa, porque ¿qué estás contando como criminalidad? Que desciendan los delitos informáticos porque haya más medios, pues a mí me da lo mismo. Que hayan incrementado las violaciones en el 258% en un año, pues es una salvajada. Entonces, manipulaciones como esas hay un montón. Ves que la tentativa de homicidios ha subido muchísimo, pero los homicidios consumados han bajado y dices, pero ¿cómo es posible? No están contando como homicidio consumado la tentativa de homicidio, porque a lo mejor esa persona que ha sido agredida se ha muerto 2 días después en el hospital, entonces ya se queda en tentativa de homicidio, no en homicidio. Claro, o sea, hay una serie de trampas que ya lo hemos visto con los fijos discontinuos, una serie de trampas absolutas, pero es que al ciudadano le da igual lo macro. Le da igual, o sea, es que efectivamente está en su pueblo y ve que, o en su barrio o en su ciudad, y no puede salir o tiene cierto miedo de que salga su mujer sola o su hija sola que tiene 14 años, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué los poderes se resienten, ¿no?, a comprar este relato? Porque claro, a los mercados les da igual. A lo macro le da igual, a la economía le da igual, a lo que le importa es a la gente que es la que está sufriendo estas consecuencias que son absolutamente brutales. Entonces, esta romantización de relato efectivamente choca contra algunos problemas de la realidad que son siempre, pues como decía Hillary, los deplorables, ¿no?, los olvidados. Pues son los que viven en los barrios pues más humildes, los que sufren mayor necesidad, o sea, los que han recibido mayor inmigración y los que sufren más las consecuencias, ¿no? Que hay otras consecuencias a lo mejor en otros barrios. Yo me encuentro a mucha gente últimamente, ¿no?, que dicen, oye, yo vivía en la calle, en el barrio de Salamanca, y han venido aquí todos los de Maduro y ya no podemos comprar una casa y ir a un barrio y tengo que irme fuera de Madrid y mi madre está lejos y ya no puedo cuidar a los niños y me supone un problema también de orgánica. Y dicho esto, a mí, y entiendo, ¿no?, oye, si necesitamos cierta inmigración, tiene que haber, en función de las necesidades de España, y a lo mejor pues podemos dar cierta prevalencia, cierta prioridad a culturas parecidas a las nuestras, pues como puede ser los pertenecientes a la hispanidad. Pero es que a mí llega un punto que digo, también una persona que adora la Santa Muerte y que viene, no sé, que se organiza en organizaciones criminales de la Mara Salvatrucha, me da igual que venga con machetazo o que venga... O sea, aquí cualquier inmigrante que tenga antecedentes penales es que no puede entrar. Cualquier inmigrante que esté aquí, pues es que se vaya fuera. Y todo en función de lo que necesite España. Y es un poco Y es la única forma de hacer que la gente pueda aceptar la inmigración como fenómeno, porque si no, esto contamina al conjunto de la inmigración. Y un proceso que podría ser solo socioeconómico se convierte en otra cosa. Nota a pie de página, antes de dar la palabra a Carlos Pollán, la mención erudita de Gabriela Camuñas a Los Deplorables de Hillary Clinton es Los Deplorables son los miserables de Víctor Hugo, solo que en el musical original, es que en inglés se llamó Los Deplorables, ¿no? Si recuerda usted cómo se dirigía Hillary Clinton al público votante de Trump, era eso, la chusma, Los Deplorables. Y aquí tuvimos en su momento, que esto Gabriela no lo sabe porque es muy joven, una sección que dirigía yo, por otra parte, que se llamaba así, Los Deplorables, y que se abría con la sintonía, como sintonía precisamente, con ese fragmento del musical, ¿no?, sobre la novela. Nada, estos son historietas de la casa para que usted sepa de lo que estamos hablando. Deplorables somos todos. Fíjese usted lo que decíamos entonces, ¿eh? Bueno, pues cada vez somos más, y además más deplorables. Bueno, creo que ya en las intervenciones se ha dicho prácticamente todo, ¿no? A mí me parece absolutamente indignante que el poder ignore la alarma social. Creo que eso va unido a lo que se ha comentado de los medios de comunicación. Creo que ese poder ahora mismo se está viendo sobrepasado por la alarma social que se está creando,
porque la gente ya no se calla, porque la gente lo está sufriendo en sus propios barrios, porque todo el mundo tiene madre, hermanas, primas que no pueden salir a la calle, que tienen miedo de salir a la calle, y esos medios de comunicación son los que están haciendo la labor de intentar ignorar esa alarma social. No puede ser que haya tenido más información en los medios de comunicación la agresión a 2 menores de ese centro de Hortaleza por unos encapuchados que, por supuesto, han cargado y han responsabilizado a Vox por su discurso, que la violación de la niña de 14 años. Y que no sabemos quiénes son, por cierto, los encapuchados, ¿no? Exactamente. O sea, de repente aparecieron allí... Pero sabes que sí, son de Vox. Claro, por supuesto. Son de Vox. Entonces, no puede ser que esas agresiones, que yo por supuesto no las aplaudo y no creo que nadie las aplauda, hayan tenido más repercusión en los medios de comunicación que una violación de una niña de 14 años. ¿Dónde están todas las feministas, los medios de comunicación, las manifestaciones para defender eso? ¿Qué ocurre con todo eso? Bueno, pues a Vox se le tacha de oportunista en este tema, cuando es un tema que llevamos repitiéndolo desde hace muchísimos años, que este problema iba a llegar, que iba a ser uno de los grandes problemas en España a años vista, y ese problema ya está aquí. Y claro, nos encontramos con el poder que lo ignora, y el poder no solo del Partido Socialista, sino del Partido Socialista y del Partido Popular. Partido Popular que ahora, a la vista de las encuestas y de lo que está ocurriendo, está cambiando su discurso, pero bueno, lo cambia poquito. En cuanto se le pone un poco entre la espada y la pared, volvemos para atrás otra vez. Entonces, creo que la idea está clara, ya la ha repetido Gabriel antes: inmigrantes ilegales fuera, legales que delincan fuera. Y por supuesto, ya no vale con cerrar ese centro de Menas o cerrar el otro, es que hay que cerrarlos todos, porque el Partido Popular lo único que hace es intentar querer sacarlos de los ayuntamientos donde ellos gobiernan y colocárselos a los ayuntamientos del Partido Socialista. No, señores, es que hay que eliminarlos. Hay que eliminarlos. Hoy he visto una noticia que me ha causado, porque bueno, en Castilla y León estamos cansados de oír hablar de las niñas y los niños de Mañueco. Hoy he visto una noticia de una pregunta que realizó el partido de Vox, una diputada de Vox en la Asamblea de Madrid, preguntando a la Comunidad de Madrid cuántas niñas había menores en los centros de internamiento de Menas en Madrid. Cero. Y esto es muy interesante, porque en los últimos días han aparecido en redes niñas que estuvieron hace años, o sea, no de ahora, porque es que esos fueron centros de menores. Te cansas de ver en los medios de comunicación las fotos para justificar que son niños y niñas, fotos en las que sí que aparece alguna niña. Pero es que me ha parecido curiosísimo. Y que las han acosado ahí encima. Claro, lo que dicen esas niñas precisamente es, no, si yo hace años, efectivamente, pero hace años, no ahora, hace años pasé por ahí, cero niñas y aquello menores era un infierno. En los centros de Madrid. Sí, yo simplemente aclarar, porque se repite mucho el discurso, es que los necesitamos, porque es que si no la economía no funciona. De esto precisamente quería yo plantear el asunto, porque no te interrumpo, sino que te peloteo. Hemos visto en estos días lo mismo a la patronal de los grandes superficies como a los sindicatos coincidir en el discurso. Tienen que entrar. Digo, ¿para qué carajo? Entonces, eso es absolutamente mentira. Es decir, estamos viendo españoles que se van a trabajar al campo a Australia. Estamos viendo españoles que se van a cuidar a personas mayores en Suiza. Las cifras de paro. Claro, y ahí creo que es un 20% de inmigrantes que están en paro, ¿no? Entonces, eso es, lo que no quieren trabajar es en estas condiciones. Pero, claro, las políticas lo que están haciendo es ahora está de moda el dumping, ¿no? Que hablan de dumping entre las comunidades autónomas. Es una suerte de dumping laboral. Es decir, yo me traigo mano de obra mucho más barata, ¿vale? Mis nacionales se tienen que ir a otro país para que las condiciones, no sé, sean mínimamente, no sé, humanas o dignas, pero mientras tanto doy ayudas al que viene aquí y con lo cual lo que creo es un efecto llamada absoluto, porque además he visto que si percibes una prestación cualquiera, por desempleo, contributiva o no contributiva, y eres un inmigrante, no te pueden repatriar, ¿vale? O sea, es una de las excepciones a lo que ahora mismo prevé la ley de extranjería. Entonces, es que estamos en el peor de los dos mundos, porque además esas ayudas ya no es que las perciba el español con cierto efecto desincentivador. Es decir, a mí, si me dan un ingreso mínimo vital, pues no sé, hasta de 1.500 euros, y oye, puedo hacer 3 o 4 trabajos
en economía sumergida, pues igual no me interesa efectivamente irme a recolectar fresa a la huerta murciana, porque es un trabajo mal pagado. Claro. O sea, lo que hay que hacer es a lo mejor, oye, pues darles a las ayudas, digo yo, que el problema de la inmigración se resolverá fomentando la natalidad. Pues a lo mejor hay que dar unas ayudas a padre o madre que quiera cuidar a sus hijos, no lo sé, o tener más hijos. No, es que el plan es justamente que eso no pase. Que eso no pase. Es decir, la cuestión es un proceso de sustitución, porque quieren romper una sociedad que tiene unos valores y unos objetivos, por una magma informe de gente que no tiene ni esos puntos de vista ni esas condiciones, para crear una situación invivible en la que no solamente los salarios bajen hasta los infiernos, sino que además no tenga futuro ni como nación. Ese es el plan, es que esa es la Agenda 2030, es que eso es el plan de remigración, de migración sustitucional que tenemos, es la sustitución de las sociedades democráticas en países para destruir esos países. ¿Cómo se llama el documento que mencionaste? ¿Cómo? El documento ¿El original del año 2000? Del año 2000, marzo de 2000. Se titula Migración Sustitutiva. Marzo del 2000. De la ONU, sí, sí. Está en la red. Sí, te lo envío ahora. Luego hay otra cosa que me gustaría que alguien le preguntara un día al ministro Marlaska. Ahora mismo España está en nivel alerta 4 de terrorismo. Estamos permitiendo entrar a no sabemos quién. Eso es. De cualquier manera, además, un porcentaje muy alto sabemos quiénes son los que vienen, que son los que excarcela y los que indultan en Marruecos. Y aquí está entrando todo el mundo. Hay alerta nivel 4 de terrorismo y no hay problema. Me cuenta Diego Soler por aquí por el Pinganillo que en este año las detenciones vinculadas con sospechas de terrorismo yihadista están en el mismo nivel que cuando en los atentados de Barcelona y de Cambrils. Bueno, pues mire, lo dicho, trabajan contra nosotros. Que ese puesto de poder está trabajando contra el pueblo. Así que efectivamente, deplorables, pues alzaos deplorables, como ustedes. Vámonos a la publicidad. Venga, que hay que hablar a propósito de esas... Que se abre el año judicial, que el viernes van a estar allí todos con sus togas y sus puñetas, ¿verdad? Y sus collares. Haciendo el paripé. Haciendo el paripé de que el responsable de perseguir los delitos en España es un señor que está en el banquillo. En fin, y el rey allí mirando. A lo mejor ellos no quieren, pero yo sí quería plantear la cuestión, ¿eh? O sea, ¿de verdad el rey no puede hacer nada? ¿Por qué siempre que no puede hacer nada es en la misma dirección? Joder, le digo yo, en fin. Bueno, hala, venga, publi. ...22-22 en Canarias, y vamos con el asunto judicial, claro, que es muy importante, porque se supone que es el último bastión que le queda al sistema, esas instituciones a las que antes se refería Carlos Astiz, para hacer frente al gigantesco despiporre en el que estamos viviendo. Contábamos al principio del programa esa noticia que sacaba OK Diario, según la cual, y sacan las fotos, Pedro Sánchez ha ido hoy a la sede del Financial Times en Londres para protestar por esa portada que sacó el periódico sobre la corrupción de Begoña Gómez. Es alucinante, ojo. En fin, bueno, ha habido más, o sea, la ofensiva gubernamental es plena contra los jueces. ¿Contra todos los jueces? No, solo contra los jueces que les persiguen a ellos. Y en esta atmósfera abrimos el año judicial. Bueno, vamos a ver lo último que nos cuenta Gloria Sacristán acerca de esa ofensiva. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, sale al paso de Pedro Sánchez. Intenta rebajar la tensión acotando a una minoría los jueces que hacen política. Lamentablemente, claro que hay actuaciones muy minoritarias que están generando un intenso debate social y dentro de la propia carrera judicial sobre el daño que esas actuaciones muy minoritarias están haciendo a la justicia. En defensa del Ejecutivo también han tenido que salir Margarita Robles o Fernando Grande Marlaska después de que las acusaciones del presidente hayan encendido a buena parte de la Judicatura y del CGPJ. El presidente del Gobierno dijo que creía en la justicia y que la inmensa mayoría de los jueces y juezas de España realizan como corresponde su trabajo. Eso es una declaración absolutamente de lealtad entre las instituciones.
Sin embargo, Pedro Sánchez sigue siendo rotundo en este aspecto. En una entrevista concedida a The Guardian, el jefe del Ejecutivo ha ampliado sus críticas a los jueces. Dice Sánchez que fuera de España también hay magistrados que hacen política, sobre todo contra gobiernos y partidos progresistas. El próximo viernes arranca el curso judicial y Bolaños ha aprovechado para pedir respeto institucional. Un respeto que el Ejecutivo de Sánchez parece no tener, pero sí exigir. Yo creo que todos los poderes del Estado se deben a la institucionalidad y al respeto que merecen instituciones. Porque aunque ahora intenten rebajar tensiones, hace unas horas varios de los ministros de Sánchez salieron en tromba a suscribir las palabras del presidente y a cargar contra los jueces. Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay. Que hay una minoría de jueces cuyas decisiones son muy difíciles de entender. Hay actuaciones de algunos jueces que avergüenzan al propio Estado de Derecho. Un respeto que ellos mismos no han tenido con nuestros magistrados que intentan preservar nuestro Estado de Derecho. Bueno, este es el ambientillo en el que el viernes, se abre el año judicial. Hoy ha ido el fiscal general del Estado a entregarle a Su Majestad el Rey la memoria. No la memoria que se le sacaron a Koldo, ni ninguna de esas, ¿no? Es la memoria del año. Mire, en fin, me parece que era Carmen Álvarez Vera la que escribía bien X, hombre, un poco de dignidad, por favor, ¿no? Como española, decía ella, y creo que tiene toda la razón del mundo. Bueno, vamos a ver este asunto del fiscal y ahora abrimos debate. Con semblante serio y un saludo protocolario, así ha recibido el rey Felipe VI al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Una reunión que ha tenido lugar solo 2 días antes del inicio del año judicial y en la que el fiscal general ha hecho entrega al monarca de la memoria de la Fiscalía General. Ambos coincidirán este viernes en el Tribunal Supremo, donde tendrá lugar el acto institucional en inicio del curso judicial. Pero este año es muy distinto a otros. Por primera vez en la historia, el fiscal general del Estado está imputado y pendiente de sentarse en el banquillo por un presunto delito de revelación de secretos contra un contribuyente. Concretamente, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Una situación insólita que genera malestar dentro de la justicia, ya que Álvaro García Ortiz ha preferido aferrarse al cargo y no dimitir. Por ello, resulta significativo que el fiscal general acuda a la apertura del año judicial a hablar de legalidad junto al rey mientras está imputado. Una situación que podría llevar a varios magistrados a realizar algún gesto de protesta o boicot cuando García Ortiz tome la palabra el próximo viernes. Estarían valorando entrar en la sala cuando el fiscal finalice su discurso o levantarse cuando vaya a hablar. Por su parte, Núñez Feijóo ya ha adelantado que no acudirá al acto como protesta contra el fiscal general. En cambio, asistirá a la inauguración del curso político del PP en Madrid para respaldar a Isabel Díaz Ayuso. Los populares acusan al Ejecutivo de someter a Felipe VI a tensión institucional y recuerdan que la situación se evitaría si Sánchez forzara la renuncia de Álvaro García Ortiz de forma inmediata. 3 o 4 acotaciones. Una, lo del semblante serio de Felipe VI. En fin, me imagino que eso va dentro de las cosas que dice, mira qué serio está el rey. ¿De qué? Bueno, va. 2, Feijóo dice que no acudirá como protesta. En realidad no es eso lo que ha dicho, es lo que su prensa adicta ha querido interpretar o hacer. Por lo que él ha dicho es que va porque tiene un acto con Isabel Díaz Ayuso. Porque no se ha atrevido a decir, me parece una vergüenza. En fin, 3, hay rumor de togas. Fronda, ¿verdad? Porque ya hay muchos jueces, fiscales, etcétera, que están pensando en hacer algún tipo de demostración de malestar en el acto. Menos los de la sala, que creo que es la de lo penal del Supremo, que va a tener que juzgar al fiscal, claro, porque cualquier manifestación que hagan allí podría servir para que se le recusara después, luego tengan que juzgarle, porque esto es así. Pero bueno, todo esto para que se haga usted una idea del ambientillo que hay. Juristas en la mesa hay 2, Gabriela Camuñas, Carlos Pollano. Sí, no, la imagen es absolutamente intolerable, ¿no? Que esté el fiscal general abriendo el curso judicial, siendo imputado, recibiendo honores, ¿no? de la judicatura. Es verdad que la judicatura está muy molesta y ha librado muchísima batalla
para intentar recomponer un sistema que ya de por sí está roto y ha quebrado. No solo los jueces, también los fiscales, no nos olvidemos. Los fiscales muy particularmente han sido muy valientes, sí. Efectivamente, pero no nos olvidemos que el mayor ataque a la justicia y al Estado de Derecho no viene de Sánchez, viene del cambalache y la chalanería que han tenido el bipartidismo PP y PSOE. Y ver, por ejemplo, al ministro Bolaños, que es ministro de los tres poderes. Es que parece un poco Presidencia, como... relaciones con las Cortes y Justicia. Efectivamente, parece un poco como el Señor de los Anillos, ¿no? Un anillo para atarlos a todos, pues es un ministerio para atarlos a todos. Y debería llamarse Ministerio de Presidencia para la injerencia en las Cortes y en la Justicia, ¿no? Entonces, bueno, que ya no es solo el propio Fiscal General del Estado, sino es que toda la institucionalidad a la que alude Bolaños, pues es un ataque absoluto a lo que es el Estado de Derecho, ¿no? Y la separación de poderes. Solo una nota antes de dar la palabra a Carlos Pollán sobre esto que ha dicho Gabriela. Es muy interesante porque ese cambalache procede de una época en la que los que chalaneaban lo hacían en la convicción de que ninguno estiraría nunca la circunstancia hasta un punto en el que quebraría el sistema. Pero también aquí esto es lo que ha pasado. Y es lo que da la impresión que el PP no acaba de entender, porque se ha quedado sin su partener. No sé, en fin, es una impresión mía. Bueno, la izquierda arranca el año como lo acabó, que es atacando a los jueces, pero no una izquierda radical antisistema, ¿no? La izquierda que gobierna este país. Entonces creo que eso es infinitamente más grave. El chalaneo, pues efectivamente el chalaneo. Yo creo que a nadie se le puede olvidar que mientras Vox se personaba en todos los casos de corrupción del Partido Socialista, el Partido Socialista y el PP se estaban repartiendo los jueces en Bruselas y el Consejo General del Poder Judicial. Es que es una más de ese bipartidismo que además hay que recordarle a todo el mundo, porque ahora el Partido Popular, bueno, pues Feijóo se asusta, no va a ir a la apertura del año judicial, pero es que desde el año 85 que Felipe González metió la mano en el Poder Judicial, todos los gobiernos posteriores que ha habido del Partido Socialista y del Partido Popular la han seguido metiendo la mano. Han seguido metiendo la mano en el Poder Judicial y no han hecho nada para que no sea así. Entonces, claro, esos alarmismos del Partido Popular a la vista de las encuestas, que es lo único que les preocupa, se mueven, van cambiando su discurso en función de las encuestas. Claro, es que tienen mucho que callar. Es que tienen mucho que callar en muchas cosas. Y en esta, igual, porque desde el año 85 llevan compartiendo el mismo chalaneo, como lo habéis definido y muy bien, con el Partido Socialista. Felipe González, Aznar, Rajoy, Zapatero. Es que es lo mismo. Siempre han estado en el reparto y ahora les escuchas hablar, pero no se plantean dejar de meter la mano en el Poder Judicial. Yo no se lo he oído en los últimos meses en estos ataques desde el Partido Socialista a los jueces. No les he vuelto a oír al Partido Popular decir que van a dejar de meter la mano en los jueces, ¿no? Yo me imagino que no lo habréis oído nadie. Siguen en la misma. Carlos Astiz. Yo creo que es que esto es una demostración evidente ya para cualquiera que quiera verlo, una quiebra del Estado de Derecho. Yo creo que no podemos seguir hablando de una democracia en España con separación de poderes cuando tal separación de poderes no existe. Yo creo que en ese sentido, es decir, son tan culpables efectivamente unos como otros, pero ha llegado un punto en el que realmente esto ya no tiene más solución que la ruptura del marco constitucional, de donde han salido precisamente todos estos barros que nos han llevado a estos lodos o lo que sea. Al final lo que sucede es que se están repartiendo todos los poderes del Estado y lo que tenemos es una mafia bipartidista que se reparte precisamente todos esos resortes del Estado para seguir extorsionando al pueblo español. Yo creo que esa es la cuestión. Necesitamos otro marco constitucional, necesitamos otra Constitución, porque la Constitución del 78 está muerta. Y que está muerta demuestra, por ejemplo, la falta de vibración social a la hora de que ocupan el Poder Judicial, te dejan a los jueces a los pies de los caballos, los jueces que intentan, que no son sumisos al poder, que intentan hacer su trabajo, son condenados a la pena de telediario y los insultan, los masacran intelectualmente hablando, y aquí no pasa nada. Es decir, y cuando las figuras que deberían responder ante eso, es decir, el fiscal general del Estado es un tipo que está imputado, es decir, porque realmente está sirviendo a una mafia y es parte de esa mafia.
Y esa mafia no tenemos ningún mecanismo legal para deshacernos de ella. Pero es que cuando además dices, los jueces a lo mejor hacen algo, ¿cómo que hacen algo? Pero es que deberían estar defendiendo, es decir, por cualquier medio, es decir, la dignidad de su trabajo. Es que se planteen todavía si van a hacer algo o no van a hacer algo, si va a hacer un gestito o no. Es decir, es igual que el rey. Si el rey no defiende a los españoles, si el rey no defiende la democracia nacional, si el rey no defiende la nación, ¿para qué queremos un rey? Es decir, yo creo que esto es una de las cuestiones que hay que plantearse. Si realmente los fiscales no tienen nada que decir frente a un fiscal imputado, es que no sirven. Es decir, habrán aprobado una oposición, pero realmente no están defendiendo la justicia. Lo mismo los jueces, lo mismo el rey y cualquier institución del Estado que esté contaminada por la corrupción y no se enfrente a los corruptos. Me parece que esa es la cuestión. Mire, don Carlos, cuando yo vine por primera vez acá al Gato de Húsares, que fue por un artículo que se llama Cuando llega el invierno, estaba sentado aquí don Carlos Esteban. Como en los Húsares, que es el Gato de los viernes, para los que no sepan de lo que hablamos. Okay. Y me dijo, Pedro, aquí hay una cosa por la que todos los españoles sacamos la navaja. Nuestras lentejas. ¿Y sabe qué? Esos, mire, yo no quiero faltarle a la dignidad a nadie, ¿no? Pero esos fiscales que usted dice que presentaron una oposición y tienen 10, 15 años de carrera, están cuidando las lentejas, los garbanzos eran, no eran las lentejas, eran están cuidando sus garbanzos. Yo digo esto porque en Venezuela, y puede sonar muy reiterativo esto todo el tiempo, y se los he dicho aquí también, tómese en serio cuando, que nos vamos a parecer a Venezuela. No, no sea retórica, tómenselo en serio. En Venezuela el chavismo no se atornilló ni en el Poder Ejecutivo ni en la Asamblea Nacional, se atornilló en el Poder Judicial. Claro. Con la emergencia judicial que decretó el viejo fantasma ese Luis Miquelena, que debe estar bailando en la quinta paila del infierno con Satanás. Ese individuo fue el que declaró una emergencia judicial, metieron la mano en el Tribunal Supremo de Justicia y ahí empezaron a hacer lo que le dio la gana. Claro. Y aquí lo están haciendo por la puerta de atrás. Porque ¿qué es el Tribunal Constitucional? Que, por cierto, creo que no está en la Constitución, sino que lo creó Felipe. ¿Cuál? Y el Tribunal Constitucional acá. No, el que está desde la Constitución. Bueno, el tribunal como órgano de garantías. Sé que el primer presidente del Tribunal Constitucional fue un señor que se llama Manuel García Pelayo. Pelayo, gran experto en Carl Schmitt, por otra parte, y que acabó deprimido y exiliado por ahí fuera. Fundador de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, junto con un guipuzcoano que voy a mencionar inmediatamente, que se llama Juan Carlos Rey. Ahí fue donde se atornilló el chavismo. Cuando yo nombro a estos señores, a García Pelayo y a Juan Carlos Rey, a nosotros en Venezuela nos decían, los pactos de la Moncloa fueron inspirados en el pacto de Punto Fijo, que es el pacto de gobernabilidad que surge del derrocamiento del general Marcos Pérez Jiménez. Y yo decía, coño, qué arrogantes somos. Dictador venezolano, añade. Si los españoles son gente inteligente, ¿cómo se van a inspirar en nosotros? Caribeños, ¿sabes qué? Los pactos de la Moncloa son la misma vaina que el pacto de Punto Fijo. Un acuerdo demagógico, populista, clientelar y utilitario. Y mucho más sádico aquí en España, porque allá el pacto de Punto Fijo, según Juan Carlos Rey, en la crisis de la democracia venezolana, y el pacto populista de conciliación de élites, que se llama su libro, tiene otros varios libros, pero ese en particular, funcionaba con la renta petrolera. El pacto populista de conciliación de élites en España, ¿con qué funciona? Metiéndole la mano en el bolsillo a los españoles. Y uno escucha a José María Figaredo decir que en 2024 42.000 millones de euros se gastaron en subvenciones a las mujeres empoderadas de Chichén Itzá y otras cosas por el estilo, y uno dice, pues es muy sádico ese pacto. Es tan sádico que todos los que están metidos en él sacan la navaja para cuidar sus garbanzos. Parece que hemos derivado mucho yéndonos a... pero en realidad no tanto, porque si el sistema... Iba a decir el sistema judicial y no es correcto. Si el Estado de Derecho ha podido entrar en quiebra es porque efectivamente descansa sobre un tejido de pactos previos que es verdad que se remonta al año 77, que no es la Constitución, que son los pactos entre oligarquías, incluida la oligarquía sindical, por cierto, que es la gente que ha venido cortando el bacalao hasta que ya no ha quedado bacalao que cortar. Y eso no atañe solo al
los repartos institucionales con las cuotas de progresistas, conservadores, no sé qué, atañe también y muy particularmente al poder territorial, que también aquí ha entrado en quiebra absolutamente. Y la mejor estampa es la de ahora mismo unos separatistas dictando el orden presupuestario en España. Es alucinante, porque estamos hablando de apenas el 6% del cómputo total del voto español. Y son los que mandan. Como esto tiene mucho que ver con el asunto de la estafa de la condonación de la deuda, de la que enseguida hablaremos, vamos a hacer una cosa, si os parece. Nos vamos a la pública, hay que hacer una última pausa, que son y 39, y a la vuelta abordamos juntas estas dos cosas, porque no se entienden por separado, la quita de la deuda y la presión separatista sobre la estabilidad presupuestaria del gobierno. Enseguida lo vemos. 23:44, 22:44 en Canarias. Vamos con esta otra cuestión que es muy... Hombre, va a determinar, entre otras cosas, nuestra vida económica cotidiana, personal, individualmente, los próximos años, si Dios no lo remedia. No se me ocurre invocar a nadie mejor, debo decir, ¿no? Por una parte la cuestión presupuestaria. Es decir, estamos con un gobierno que está gobernando sin presupuesto. Este es un sin Dios. Bueno, y Dios es Puigdemont, o sea que es casi peor. Los presupuestos. ¿Y aquí qué va a pasar? Bueno, María Vallejo hoy hacía una breve explicación de cómo está la cosa. Con el arranque del nuevo curso político toca ponerse objetivos. El Gobierno ya tiene el primero en su lista, que es la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Quiere presentar los del año 2026, pero tal y como han confirmado, si no lo consiguen, no van a tener ninguna consecuencia electoral. Para esto, como en todo, necesitan apoyos parlamentarios y sus socios ya han empezado a mover ficha. Para los separatistas, la condonación de la deuda era imprescindible para apoyar esos presupuestos, algo que ya tienen. Por ello se han fijado una nueva cesión, que es la posible amnistía para Puigdemont. Buscan que el expresidente catalán deje de estar en busca y captura y pueda volver sin ningún tipo de problema a España. No son los únicos, sin embargo, que piden también cosas. Los de Podemos quieren una ruptura total con Israel, a lo que se suma también la urgencia de poner fin a la política de rearme. Es decir, están pidiendo decretar el embargo de armas y prohibir la venta de las mismas a este país. El problema de la vivienda también se cuela entre las peticiones de Unidas Podemos. Exige la regulación del precio de los alquileres, la prohibición de comprar viviendas que no sean para residir y la ilegalización de organizaciones como Desocupa. Todas estas son las peticiones de los socios del Gobierno, pero ninguno se posiciona de momento en el no rotundo a la hora de votar las cuentas públicas. Bien. Para tratar de conseguir lo más posible el apoyo de cuantos más separatistas mejor, el Gobierno se inventó el asunto de la quita de la deuda autonómica, que es una forma de camuflar la condonación, o el traspaso más bien, de la deuda catalana al resto de las comunidades. Es que todo va junto, si no, no se entiende. El argumento del Gobierno ha sido cómo se va a oponer al PP a que se le quite deuda en los gobiernos autonómicos para poder dedicarlo a gastos sociales. Bueno, es mentira todo, es mentira. Y hemos sabido, además lo ha dicho la IREF, etcétera, que es que precisamente a gastos es a lo que no se puede dedicar ese dinero que se va a ahorrar supuestamente en las cuentas autonómicas. Y me parece que esto vale la pena explicarlo porque la trola del Gobierno ha sido tan gorda que tiene que quedar lo más clara posible. Vamos a verlo. El Gobierno sigue insistiendo. La quita de la deuda pactada con Esquerra para la investidura de Pedro Sánchez en 2023 beneficiará a todos los ciudadanos. Los presidentes autonómicos del Partido Popular tienen que elegir entre cumplir las órdenes de Génova o beneficiar a sus ciudadanos con más capacidad económica para mejor sanidad y mejor educación. Andalucía, la comunidad más favorecida por este sistema diseñado por Hacienda junto con Cataluña, habla de una trampa que no necesitan. El popular Juanma Moreno también ha recordado que el discurso bajo el que se escuda el Gobierno es mentira. Los intereses que se ahorrarían las comunidades autónomas no se pueden usar para gasto social. Que los intereses que pueda quitar, por así decirlo, a las comunidades autónomas no se pueden utilizar para gasto social o para gasto educativo. Los socialistas Barbón y Paje rebajan su discurso. Desde Asturias piden que las comunidades puedan opinar sobre la reforma del sistema de financiación y no atender únicamente a Cataluña. Esta negociación tiene que abordarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para que todas las personas podamos opinar, no simplemente aplicarse con carácter extensivo
al resto de comunidades lo que se acuerde con la comunidad autónoma, en este caso de Cataluña, ofrecerlo, ¿no? El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ve justa la quita de la deuda y añade que él mismo planteó la cuestión mucho antes que los independentistas. Planteé incluso gobernando Mariano Rajoy, de manera que en mi caso no me resulta absolutamente nada nuevo. De justicia elemental que el Estado compense la falta de financiación ordinaria, al menos haciéndose cargo de parte de la deuda a la que nos ha obligado. El Partido Popular rechaza tajantemente esta medida. De chantajes nada. Y de menospreciar a la Comunitat Valenciana, nada. Galicia no quiere el supuesto perdón de la deuda y avisa, esta no desaparece. Esta deuda que no desaparece, sino simplemente se acumula y se reparte entre todos los españoles, a cada gallego le va a suponer algo más de 200 euros más de deuda de la que tenemos ahora. Por lo tanto, es un negocio ruinoso que ni pedimos ni necesitamos. Hay que leer el artículo de Carlos Segovia, creo que es en El Mundo Hoy, explicando la realidad. O sea, el instrumento para hacer esto va a ser pasar los intereses, ¿no? Una cantidad determinada de intereses que quedan, por así decir, perdonados, valga el término, en realidad los va a pagar el conjunto de los españoles, pero ese ahorro no se puede gastar en gasto social, no se puede gastar en nada, de hecho. Por lo cual todo es una gigantesca trola, o sea, es un cambalaches, un juego de trileros. Pero ahí los tienes a todos. Bueno, el PP está, parece ser, en este caso, bastante decidido, no sé si en Castilla y León también, a no entrar por el aro de este juego. Sí, he escuchado esta mañana al consejero, a Fernández Garrido, diciendo que no participaba de ello. Hablaba Rueda de 200 euros. El consejero de Economía y Hacienda en Castilla y León hablaba de un aumento de hasta 500 euros de la deuda de cada castellano y leonés con este tema. Yo creo que desde luego a estas alturas nadie puede tener ninguna duda de que Pedro Sánchez va a aceptar de los separatistas lo que tenga que aceptar con tal de seguir un minuto más en la Moncloa, porque es evidente que sabe que el día que salga de la Moncloa su futuro está en los banquillos, el de él, el de su mujer, el de su familia y de toda la troupe del Peyot, que esos ya lo llevan por delante. Y ayer, el espectáculo de ayer, de una vez más Puigdemont marcando los designios de este país, es lamentable, porque ayer Salvador Illa no era el presidente de la Generalidad, Salvador Illa era Pedro Sánchez ayer, de cuerpo presente. Y no iba a preocuparse de qué es lo que le hace falta a los catalanes para mejorar su vida, sino que iba a allanar el camino de eso que Sánchez quiere traer a la Moncloa, a Puigdemont. Todo esto, ¿de dónde viene? Bueno, pues viene de que llevamos desde hace un montón de tiempo dependiendo la gobernabilidad de este país de los partidos independentistas, no solo con el Partido Socialista, sino con el Partido Popular, PNV, CiU, Junts, es en lo que se ha movido la política y el poder que han generado, que se han atribuido esos partidos independentistas. Ante esto, ¿qué podemos hacer? Pues yo creo que lo que lleva haciendo Vox todo el tiempo, que es trabajar en contra de todo esto, y la prueba está que en Cataluña, bueno, pues las encuestas que salen ahora mismo en Cataluña, Vox sigue subiendo y está ya por encima, una vez más, del Partido Popular. Creo que hay que cortar eso y la única forma es que Vox siga creciendo. Gabriela. Sí, parece que en las comunidades autónomas, como antes hemos dicho, ¿no? Como en las personas hay comunidades deplorables también. Sí, Entonces, ¿no? esto no significa que efectivamente se perdone la deuda, sino que pues los 500 euros que tiene que pagar más un castellano leonés los está dejando de pagar el catalán, ¿no? Yo creo que Sánchez hace mal en arrodillarse entre tus socios, porque haciéndolo lo que está mostrando es que no tiene sentido de Estado. Entonces, claro, los presupuestos generales del Estado es como el fiscal general del Estado, es que nos damos cuenta que no son del Estado, es que son, en este caso, de Pedro Sánchez para continuar su cargo en el poder, ¿no? Entonces, el Estado de Derecho es la voluntad, o sea, es la expresión de la ley, que es
que es la soberanía de la ley, que es expresión de la voluntad ciudadana. Hemos preguntado a los ciudadanos o a los españoles si quieren esta condonación de la deuda, si eso es beneficioso o este traspaso de la deuda, si eso es beneficioso para ellos. Entonces hace mal porque los separatistas no dejan de ser una proporción minoritaria en el conjunto de españoles, ¿no? Y además ha hecho otra cosa que es interesante, aparte de perdonarles la deuda y asumirla, bueno, pues las comunidades más desfavorecidas, que era una cuestión que se analizaba como un obstáculo a la posible independencia de Cataluña, porque siempre era la pregunta, ¿pero qué se hace con la deuda?, ¿no? Y era una barrera de salida, por así decirlo. Entonces, se carga un obstáculo, pero luego ha hecho otra cosa y ha dicho, y voy a regar con 1.000 millones de euros a cada comunidad que haya subido el IRPF. Es decir, para dejar fuera pues también a Madrid y aquellas comunidades pues que han sido a lo mejor más eficientes o más justas y han intentado ajustar gastos. Esto lo que va a conseguir es, hace unos años, en el 2012, empiezan a emitir deuda las comunidades autónomas para tener capacidad de financiarse. Se dan cuenta que las comunidades autónomas pues no llegan a cubrir las necesidades de gasto a través de su financiación. Entonces, lo que hizo el Estado es financiar a esas comunidades autónomas el déficit que tenían de financiación. Ahora va a ocurrir una locura, que es probablemente tenga mejor rating, se financie mejor Cataluña que el propio Estado español. Es que es una vergüenza, es decir, el futuro crecimiento de esas comunidades va a ser mejor que todo el conjunto del Estado español. Es absolutamente, pues no sé, es una contradicción económica en sí misma. O sea, sí. Salvo que tu objetivo sea desmantelar el Estado. También, que me parece que es donde estamos. Carlos, Pedro. A ver, yo es que creo, vamos a hablar con claridad. España es un Estado quebrado. Es decir, económicamente es un desastre. Es un desastre no solamente porque acumulamos más deuda que la inmensa mayoría de nuestros vecinos, sino que además vamos a ser incapaces de pagarla. Y vamos a ser incapaces de pagarla, entre otras cosas, porque tenemos una estructura, es decir, absolutamente antieconómica. La estructura, es decir, el problema central de España es el problema de las autonomías, de una estructura territorial que lo único que hace es multiplicar el gasto y multiplicar la cantidad de parásitos que está viviendo de nosotros. Yo creo que esto es una cosa que cada vez lo tienen más claro más españoles. Pero es que además yo creo que en este caso concreto, es decir, la liquidación del Estado de las autonomías, de toda esa grasa política que tenemos, que somos incapaces de pagar y lo único que está haciendo es hipotecando nuestro futuro. Es decir, tenemos además, como contrapartida, el empobrecimiento generalizado de los españoles. Es decir, el otro día salía los salarios, el alza de salarios, España está a la cola. Tenemos por delante, han mejorado sus salarios los polacos, los eslovenos, los griegos, los portugueses. Los españoles no, los españoles estamos en un proceso de empobrecimiento generalizado. ¿Por qué? Porque nuestros políticos son cada vez más ladrones y cada vez hay más. Entonces yo creo que es indudable que hay que liquidar, hay que romper ya este Estado, tenerlo por lo menos claro y empezar a darse cuenta de que cuando el Ministerio de Justicia está en contra de la justicia, cuando el Ministerio de Agricultura está en contra de los agricultores, lo que tenemos no es un gobierno, es que tenemos al enemigo en el gobierno. Lo decía no sé quién en X el otro día. Y efectivamente esa es la cuestión. Tenemos que darnos cuenta que la población española, pues posiblemente, es decir, la población española tiene un enemigo que es el gobierno, todos los que viven del aparato político y similar, es decir, con honradas excepciones, pero la realidad es que no tenemos futuro mientras no cambiemos drásticamente esto y todos estos ladrones terminen o trabajando o en la cárcel. Pedro, minuto final. Ayn Rand, Winston Churchill tienen unas frases similares, así como que, bueno, Churchill es el que dice que los humanos son los únicos animales que dejarían, ningún otro animal se dejaría gobernar por los peores. Ayn Rand dice que cuando te des cuenta de que tienes que pedirle permiso a quienes nunca han logrado nada, entérate de que estás arruinado, de que el país está arruinado. Y España se ha acostumbrado, yo lo que digo es que no lo vieron venir. O sea, en estos 40 años nunca lo vieron venir. O sea, a veces las reacciones son tardías. Y cuando las reacciones son tardías, si finalmente se logra derrotar al mal, pues los cambios tienen que ser extremadamente profundos. Entonces, ¿quién los acomete? Y digo esto porque Carlos decía al principio que tiene que atornillarse al poder porque sabe que si sale va a ir a la cárcel. No lo sé. Va a ir al banquillo, a la cárcel. Ya no lo sé. O sea, yo no sé si el que venga después de Pedro Sánchez va a agarrar y va a decir, vamos a por todas con esto. No lo sé, pues no sé qué tan imbricados, qué tan
Claro, hay una red de intereses ahí importante, efectivamente. Entonces, y eso tiene mucho que ver, por eso es tan enorme la tarea y tan importante entenderla, porque es efectivamente toda la urdimbre del sistema lo que se ha podrido. Hay que empezar a deshacerlo, a trocitos. A veces, como en el nudo gordiano, la forma más fácil es cortarlo con la espada. Ya. O rezar a la Virgen de Satanudos. Hay una ¿cómo es la Virgen de Satanudos? Exacto. Está muy bien. Sí, que es una imagen de una virgen como deshaciendo pues, un ovillo absolutamente imposible de deshacer. Ya la voy a buscar para ver si hay un artículo de lo que decía Carlos, que yo recomiendo leer, un artículo que se titula ¿Por qué es urgente cancelar el sistema autonómico? De un tal José Javier Esparza. Claro, en la Gaceta ayer, que es, vamos, más claro no se puede decir. Da gusto hacer un programa. Y es curioso porque, claro, que le digan luego a las comunidades autónomas, a Castilla y León, que tiene que asumir competencias en apagar fuegos. Claro. Pero ¿y si no tiene medios y cada vez está más empobrecida? ¿No? La Virgen de Satanudos, de momento me parece que es una magnífica opción. Carlos Así, Luis Pedrosa, Carlos Pollán, Gabriela Comuñas. Mil gracias a los cuatro por estar aquí esta noche y a ustedes por estar allí y a Santiago Abascal por haber venido antes. Mañana más gato.